atrás. Va pinchado atrás. Lleva la rueda atrás pinchada. Qué mala suerte tiene esto. Dije, no es justo que le ocurra esto, ¿no? Que tenga tan mala suerte que en este momento preciso pinche y vaya en llanta. Va muriendo ahí a tope, va con una rabia interior, la verdad es que la fortuna no ha acompañado. A mí me dio pánico, no decía nada ni nada, solo mirar la tele, pero por lo menos para mí de horror. Va a levantar los brazos por si acaso, va a pasar porque después, aquí ya está. Cuando yo le vi arriba con 18 segundos le dije, ese ya gana la carrera. A ese no, como no se caiga, claro, un accidente o una cosa le puede ocurrir, porque bajando como esto, tan temerario. Con la rueda de atrás pinchada, ahí lo tiene en ese plano que nos ofrece. No sé qué veía, y si veía algo. Recta de llegada para Abraham Olano, campeón del mundo. Cuando llegó a la meta, una tranquilidad bárbara. Va a ser campeón del mundo, Abraham Olano, lo va a hacer. Ha ganado. Campeón del mundo y dije, bueno. Abraham Olano pinchado, campeón y todo. del mundo. Ahora mismo recordándolo, una emoción grande, muy grande. Ahí sí que va a levantar los brazos, sí que va a levantar los brazos. No puede más. Campeón del mundo, Abraham Olano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Vintage y bienvenidos a la celebración de uno de los momentos más icónicos de la historia del deporte español. Uno de esos triunfos que marcan una generación, por ejemplo, la mía. Se cumplen 30 años de la primera vez que un ciclista español ganó la medalla de oro en unos campeonatos del mundo de ciclismo y lo recordarán todos porque además lo hizo con una rueda pinchada. Abraham Olano, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Hoy vamos aquí a recordar no solo aquella prueba en ruta de esos mundiales de Colombia de 1995, sino todas muchas otras cosas que sucedieron, y para ello tenemos también a otro invitado, un componente de aquella selección española de Colombia, Santi Blanco. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos ya a meternos de lleno en las imágenes, que os adelanto que son buenísimas, ya os lo digo, porque no era la primera vez que un mundial de ciclismo salía de Europa, ya lo hizo en 1990 en Japón, pero sí que era la primera vez que el mundial iba a América, iba a un país como Colombia con ese amor por la bicicleta y en una región como la de Boyacá con más de 2.500 metros de altitud, por lo tanto mucha particularidad en estos mundiales. Televisión Española cubrió como siempre ese mundial. Y además de contar con Pedro González y Pedro Delgado allí en Colombia, estaba el corresponsal que se había desplazado desde Bogotá. En esta especialidad, la gran atracción es Miguel Indurain. A su llegada todos parecían olvidarse que venía a correr el Mundial y lo que aquí querían saber era si intentaría batir el récord del mundo en poder de Tony Roninger. Mi objetivo es si acabo bien y sobre todo si hago una buena contrarreloj, el quedarme unos días, no sé, aquí en México o en Quito, todavía no tengo decidido el velódromo, el hacer unas pruebas. Venga, hay que ir a cenar. Hay que ir a cenar, hay que ir a cenar. Indurain lleva 3 días en Colombia. Ayer y hoy ha entrenado cerca de Paipa, sede de la delegación española a 200 kilómetros de Bogotá. El pentacampeón del Tour de Francia ha recorrido 94 kilómetros sobre terreno llano, en donde se disputará la prueba contrarreloj para comprobar la adaptación a la altitud de 2.450 metros sobre el nivel del mar. No ha encontrado dificultades con la altura, pero se ha mostrado sorprendido por la humedad. Miguel Indurain es la gran atracción de estos campeonatos. Hay que recordar que en Colombia el ciclismo despierta casi tanta pasión como el fútbol, pero sus admiradores, que aquí son multitud, permanecen alejados debido a las grandes medidas de seguridad que rodean al campeón. Ojo ahí. Abraham, Santi, contadnos cómo fue ese recibimiento que tuvisteis en Colombia y luego tú, Santi, cuéntanos cómo fue esa preparación que tuvo lo suyo. Bueno, pues el recibimiento fue espectacular, ¿no? Es verdad que yo no llegué con Miguel y estos,
porque Miguel venía con Santi, venían de Colorado. Nosotros veníamos de haber hecho la Vuelta a España, incluso eso, ¿no? Que venía de hacer segundo en la Vuelta a España, con un momento bueno de forma, pero con las expectativas de Miguel, de que había hecho una concentración en altitud ahí en Colorado y con la selección pues dispuesta a dar muchísima guerra, como igual no se había dado igual en otros mundiales, ¿no? como bloque, como equipo. ¿Cómo fue esa preparación, Santi? Tú que estabas en el Banesto con Miguel. Bueno, pues ahí vemos la foto, ¿no? Por ejemplo, como hablaba antes con Abraham y contigo, ¿no? Que esa selección pues la formábamos gente de Banesto, gente de Mapei y Marco Serrano, que estaba en Kelme, ¿no? Nosotros, pues, su hermano Pruden, Miguel, el difunto Chava, Andrew Hastings, que estaban también con nosotros en Banesto, y yo nos tiramos pues un mes en Colorado entrenando. Fuimos subiendo poco a poco hasta 3.000 metros casi de altitud. Y bueno, pues pensando en el Mundial y como dice Abraham, ¿no? Yo creo que teníamos una gran selección y sobre todo una cosa muy clara a todos, ¿no? Que sabíamos a lo que íbamos y sobre todo estaba Miguel y luego Abraham, que venía segundo de hacer la vuelta, ¿no? Y quieras que no, pues esa mayoría cuando se estaba jugando la carrera de tener a dos corredores delante, pues yo creo que nos benefició y Abraham fue el que pudo lograr el triunfo y Miguel segundo también. Es que muchos ahora no lo imaginarán, pero Miguel Indurain en el año 95 trascendía a lo puramente deportivo. Bueno, muchas veces las portadas de los periódicos le titulaban como el extraterrestre, porque era algo, bueno, ya lo hemos visto en las imágenes, que se movilizaba el ejército, la gente estaba loca con Miguel. Pero bueno, vamos a irnos ya a Tunja, a la capital de Boyacá, y vamos a presenciar el primera de las grandes jornadas históricas. Es Pedro Delgado y Pedro González, y no se pierdan esta transmisión de la prueba contrarreloj, porque los problemas técnicos que tuvieron seguro que no los conoce nadie hasta ahora. Buenas tardes, cordiales saludos desde Colombia, aquí desde la localidad de Tunja, que es el punto final a la primera de las pruebas en ruta de este campeonato del mundo, la contrarreloj individual masculina sobre 43 kilómetros que se disputa entre las localidades de Paipa y de Tunja. A las 8:30 en punto de la mañana ha comenzado. Los dos españoles, que serán Abraham Olano y Miguel Indurain, tomarán la salida, el primero de ellos a las 10:30 hora local, es decir, a las 4:30 de la tarde, hora oficial española, mientras que Miguel Indurain, que será el último en tomar la salida, lo hará 6 minutos después, a las 10:36 hora local, 4:36 minutos hora oficial española. Conviene recordar que los mejores tomarán la salida en los últimos lugares, no ha habido un sorteo puro. Se ha procedido a una relativa designación de los mejores corredores, por lo menos de los mejores teóricamente en la lucha contra el cronómetro, para que salgan en los últimos lugares y así facilitar de alguna forma el espectáculo deportivo y el espectáculo televisivo, con el interés que depara esta circunstancia. Y de momento pues el Miguel Indurain será el último en salir. Ya hemos dicho que Abraham Olano lo hará pues 6 minutos antes. Vamos unos minutos a Torre España con publicidad. Enseguida volvemos desde aquí, desde Colombia. Esperamos que con los problemas técnicos solucionados, para contarles la salida de Abraham Olano, que tendrá lugar a las 4:30 hora local, hora oficial española, y la de Miguel Indurain a las 4:36 minutos hora también oficial española. Hasta dentro de un momento. ¿Y está haciendo rato? Todo el rato así llevamos. Desde hora, 2 horas así hablando. 2 horas así. ¿Y estáis en antena ya? 2 horas llevamos en antena. Oye, continuidad, ¿me oyes? Continuidad, ¿me oyes? Continuidad para que estoy hablando y no sé. ¿Qué tal? ¿Consigues hablar o no? Me ha puesto Almudena. Oye. Almudena. Vale. Sí, pero ¿nos estás entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Por quién te contesta? Yo no lo sé, le estoy hablando de uno. ¿Quién eres? Segundo, dile que nos haga continuidad. Oye, o encárgate tú, que le digan a Jesús Fraile, que está haciendo la guardia, que vaya a un sitio ¿Quién eres? Dile a Jesús Fraile, que está haciendo la guardia, que vaya ahí donde estás tú y que nos vaya diciendo por el micrófono lo que se va viendo, que nosotros no vemos nada, joder. Entonces que nos sirva un poco de orientación. Ahora se ve a Indurain, ahora se ve a Olano, que nos vaya diciendo algo, joder. Segundo, ¿me oyes? O avisar a Roberto, que está por ahí, Roberto García, que aunque no sea comentarista, nos puede echar una mano, joder. Que está arriba en la sexta, viéndolo seguro.
Sí, que ahora me hablan por los dos lados. Ya lo van a hacer ellos, el segundo, que por lo visto han encontrado Froilán. Yo tengo aquí la radio, ¿eh? El mejor tiempo va a hacer el colombiano, en un tiempo intermedio, en el kilómetro 35, me parece. Saludos nuevamente a los espectadores de la primera televisión española. En el momento que el primero de los españoles, Abraham Olano, acaba de tomar la salida. Una de las dos bazas españolas, una de las grandes esperanzas que todos tenemos en que alguno de nuestros representantes, o los dos, mejor sería, estén en el podio hoy, si puede ser como primero y segundo, en este campeonato del mundo contra reloj individual sobre 43 kilómetros que se está disputando en el estado de Boyacá, en Colombia, entre las localidades de Paipa y de Tunja, donde está situada la línea de meta. Quiero decirles que seguimos sin ver absolutamente nada aquí en nuestros monitores y que esperamos a partir de este momento pues que nuestros compañeros desde Madrid nos vayan informando un poquito de lo que se va viendo, porque ahora ya con los mejores corredores en lista hay que estar atentos a lo que va pasando. Con la salida de Olano únicamente quedan Breuking, Fondries e Indurain por comenzar su participación en este campeonato del mundo, estos 43 kilómetros contra el reloj individual que servirán para otorgar las primeras medallas en el campeonato del mundo en ruta aquí en Colombia. De momento el mejor tiempo sigue correspondiendo al moldavo Igor Bonchukov con 59 minutos y 3 segundos. El segundo al sueco Jan Carlsson con 59.44 a 48 segundos. 40 segundos. Y tercero Javier Zapata, 1 hora 33 segundos a 1 minuto y 29 segundos. Son los tres mejores tiempos. Vemos a Abraham Olano, ven ustedes a Abraham Olano en estos momentos rodando, el corredor español, que bueno, Pedro, aunque no lo vemos, seguimos teniendo ciegas confianzas depositadas en él por el buen momento de forma que depositó en la Vuelta a España, aunque con esa pequeña duda de que tal vez le falte algo de aclimatación a la altitud, ¿no? Sí, desde luego, porque yo creo que bueno, pues él tiene una bonita oportunidad aquí. A lo mejor le falta un poquito esa aclimatación que se puede decir que le sobra en cierta manera a Miguel Indurain, pero el golpe de toda la forma, el momento de forma que está atravesando y la moral de conseguir esas victorias en la contrarreloj, yo creo que hace de él que sea el gran rival de Miguel Indurain, y que bueno, pues yo creo que está muy concentrado y es una contrarreloj muy bonita para él y bueno, vamos a esperarle desde aquí nuestros mejores deseos como de todos los españoles, porque estamos aspirando a lo máximo con él junto con Miguel Indurain. También es un hombre muy capaz, sobre todo en sus mejores tiempos. Ahí lo habían visto y ahora ven a Miguel Indurain, el dorsal que tomará la salida en el último lugar, número 31 en su espalda, y el gran favorito Pedro para ganar hoy. Sí, el gran favorito, y todo el mundo lo da, y nosotros también, desde luego. Está la cara, lo comentábamos ayer cuando lo veíamos, que está con la misma cara que cuando ganó el Tour de Francia este año, 5º Tour consecutivo, y eso simplemente el saberse en su peso, en un gran momento, descansado, mucho más descansado desde luego que el año pasado, que otros años en estas fechas, con esa larga concentración. Yo creo que todo el mundo confía en él, que rompa un poco, como se suele decir, no los pronósticos, sino sí los cronómetros respecto a lo demás. Último segundo, ya sale el campeón de los últimos 5 Tours de Francia, el hombre que aspira, yo creo que además puede inscribir su nombre como ganador de este segundo año en que se celebra la contrarreloj individual en un campeonato del mundo. También podrá el domingo inscribirlo en ruta. Es el hombre que ha tomado la salida en estos momentos de Miguel Indurain con una gran potencia, cubriendo los primeros metros de su recorrido. Miguel Indurain, al que ustedes están viendo otra vez, nosotros no, pero que por lo que nos cuentan pues salió fortísimo, cumplió los primeros metros que hemos visto extraordinariamente bien, y en esta parte de la carrera pues sigue rodando como corresponde a un hombre de su categoría. Sí, marcha fuerte, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a coger el tiempo de Olano, pero no, sigo teniendo información de que sigue siendo mejor tiempo, con mucha diferencia respecto a Fondries, que acaba de pasar por el kilómetro 5 con 5 minutos 28 segundos. Y iré informándote un poco a ti y a todos ustedes de esos tiempos parciales de los corredores que nos interesan, de Abraham Olano y Miguel Indurain.
Decir, bueno, que el mejor tiempo en el kilómetro 5 es de Miguel Indurain con 5 minutos 15 segundos, mejor tiempo que Abraham Olano. Miren ustedes todo lo que ha pasado durante no sé cuánto tiempo es porque no habían apretado un botón. Ahora han venido, han apretado el botón y ya vemos la televisión. Parece increíble. En 1995, a 5 años del siglo XXI, que llevemos durante 2 horas y 12 minutos protestando porque no vemos imágenes y que todo era que alguien no había tocado un botón. Pues bien, han tocado el botón y ya lo vemos. Gracias, Jesús Fraile, por tu colaboración desde Madrid. Y ahora ya podemos con toda normalidad comentarles desde aquí, desde Tunja, la celebración de este campeonato del mundo en ruta. ¡Qué alivio! Bueno, te voy a dar que ya tengo tiempos un poco de referencia. De momento somos medalla de oro y plata, se puede decir, es muy precipitado, ¿no? Mejor tiempo en el kilómetro 5, Miguel Indurain con 5 minutos 15 segundos. Segundo mejor tiempo, Abraham Olano con 5 minutos 19 segundos. La cosa no puede pensar mejor. Pero ahí está Abraham Olano, pobre. Sí, bueno, decir que, bueno, yo tengo referencias de Fondries, que es el segundo mejor tiempo, 16.35 en el kilómetro 15, o sea, le saca 25 segundos a Abraham Olano, o sea, Abraham Olano va muy bien. Simplemente falta pasar por ese kilómetro 15 de Miguel Indurain, que bueno, pues falta pasar dentro de un minuto o algo así Miguel Indurain y ya le diré. De momento se ve muy bien acoplado, él ha optado pues por la dificultad aerodinámica. Aquí estamos todos expectantes, esperando que este hombre, Abraham Olano, consigan la medalla de oro y el otro la de plata en este campeonato del mundo. Miguel Indurain, que ha salido con todo, a por todo, y dispuesto a lograr en este campeonato del mundo conseguir esa medalla de oro. Están los tiempos, por lo tanto el mejor 15.45 sería para Indurain, 16.10 el segundo mejor tiempo para Abraham Olano, 16.35 para Fondries. Pues no está nada mal las cosas. Mientras seguimos viendo al corredor español Abraham Olano, dorsal 32, y Abraham Olano, que va a pasar por ese punto kilométrico 20, va a marcar el mejor crono, atención, 25.52, 25.24 para Abraham Olano. Ahí tienen la referencia de los mejores tiempos, Abraham Olano, 25.24, a 20 segundos Pechel, Ramírez a 28 segundos Pechel, a 39 Ramírez, a 1 minuto 1 segundo ya Thierry Marí, lo mismo que Zenón Yáscula. Y volvemos a ver a Miguel Indurain, al corredor español, 24.41, es decir, 17 segundos más colano el tiempo de Fondries. En cualquier caso, Pedro, un tiempo a tener en cuenta, solo 17 segundos más que Olano Fondries. Sí, así es, la verdad es que es un tiempo pues a tener en cuenta en todo momento y vamos a ver un poquito lo que puede ir ocurriendo a partir de ahora. Hay que ver un poquito el tiempo de referencia que pueda sacar Miguel Indurain. Habían cometido ahora un error. Bueno, Miguel Indurain ha pasado ya con 24.41. 24.41 que son 43 segundos menos. 43 segundos menos para Indurain en el punto kilométrico 21. 24.41 para Indurain. 25.24 para Olano. Y tenemos a los dos españoles, Indurain el cambista y Olano el que ven ahora, colocados en los primeros lugares en el punto intermedio de esta contrarreloj de 43 kilómetros, que es el campeonato del mundo de ciclismo en Colombia, en Bogotá. Volvemos a ver a Indurain subiendo uno de los reproches, de los muchos reproches que hay a lo largo del recorrido de esta prueba. Y ahora vemos a Indurain que está a punto de coger a Fondries ahora en estos momentos. Son informaciones que nos llegan desde Madrid, parece mentira. Nuestros compañeros de Madrid son los que nos van informando de lo que está pasando en Colombia, que es donde estamos nosotros. Pues así son las cosas. Así se lo estamos contando como buenamente podemos. Miguel Indurain a punto de adelantar a ese hombre que lleva el maillot azul, que es el italiano Mauricio Fondries, un corredor que lleva también preparando seriamente en altitud su participación en el Campeonato del Mundo y que es un consumado especialista. Bien es cierto que, como decíamos antes, la distancia es demasiada, muy larga y además muy duro. Fondries le van bien las distancias entre 20 y 25 kilómetros y de no una extremada dureza como esta. Menos de 50 metros separan ya Indurain de Mauricio Fondries, mientras que Olano está a punto de alcanzar a Ari Breuking. Mientras que a Yáscula. Olano está a punto de alcanzar a Zenón Yáscula, el corredor polaco que fue tercero en el Tour del 93 y que acaba de ser adelantado por el guipuzcoano Danoeta en estos momentos. Por lo tanto, la verdad es que es vibrante esta contrarreloj, una prueba en la que Olano e Indurain están haciendo historia para el ciclismo español. Olano acaba de superar a Yáscula e Indurain está superando a Fondries. Son los hombres que luchan por estas medallas también en juego en este campeonato del mundo. Increíble, señores, el comportamiento
que Abraham Olano y Miguel Indurain están teniendo. Fondris, que se ha quedado clavado después de haber sido adelantado por Miguel Indurain. Abraham Olano acaba de pasar por el kilómetro 35 con un tiempo de 46 minutos 54 segundos. Segundo mejor tiempo es el vencedor del cronómetro, el alemán Uwe Pessel, que ha hecho 47.53, por lo tanto 59 segundos más que Abraham Olano. Mejor no puede ir, podemos repetir un poco, pero ahí tienen la línea de meta ahora con Uwe Pessel primero. Ese es Abraham Olano, el que ya está afrontando la parte más dura de la cronómetro. Y que allá al fondo se ven además unas imágenes de aquel otro Andrea Chiurato. Sí. Hombre, la verdad es que hay una bastante diferencia porque van bastantes coches detrás de él, pero se está acercando al hombre que salió 4 minutos delante de él. Sí, además es bueno tenerle a ese punto de referencia porque está muy cerquita y supongo que se le va a echar ir encima de la línea de meta. Hay que ir regulando, pero bueno, ahí va perfectamente. Ahí está, Andrea Chiurato ya tiene Abraham Olano, la verdad es que esta impresión es un poco horrible porque es el objetivo de la cámara fija que hay en la línea de llegada, pero en cualquier caso... No, le va a echar mano, o sea, tampoco lleva tanto, Sí, no lo lleva mucho y además el ritmo es muy diferente, como están subiendo uno y otro. Y ahí está muy bien. El problema de este maniobrar que tiene Abraham Olano es que al ser más estrecho igual que Chiurato, pues tira peor para subir. Pero en cambio está subiendo aquí totalmente la diferencia de subir a los corredores como ha visto Aldaja ahora. Bueno, Abraham Olano como delante y para los coches, no lo va a coger, está moviendo, pero no lo va a cambiar por faltar. En la última curva de los 75 metros, ahora va entregando a Chiurato, que su tiempo, por cierto, es Chiurato, y ahora entra Abraham Olano, el tiempo de Abraham Olano 56-19. Muy bien. 56-19 para Abraham Olano, mejor tiempo. Espectacular la actuación del corredor español, el guipuzcoano, y ahí va Marcelino Torrentegui, el masajista del equipo Mapei GD con el corredor español, que va a ocupar un puesto en el podium. 56-19. La localidad de Tunja, recuérdenla, porque aquí es donde dos españoles, Indurain y Olano, van a inscribir su nombre por primera vez como ganadores, oro y plata, de un campeonato del mundo. Historia se está escribiendo hoy en las páginas del ciclismo español. Además, un corredor como creo que está temblando, dice, esto me va a coger, está moviéndose para que no le coja a Miguel Indurain, y Miguel Indurain le tiene ahí. Yo creo que al final no le va a coger porque ya se le ha ido un poco lo mismo que antes. Sí, pero bueno, la verdad es que ahí se ve perfectamente la diferencia que hay entre uno y otro, es muy pequeña, y que a Miguel Indurain por lo menos ya le va a permitir disfrutar de hacer un pequeño sprint a punto ya de terminar y coronarse. De hecho, ya casi se puede decir que es segurísimo, ¿no?, que gana esta medalla de oro y el mayor del arco iris. Vamos a pasar la línea de meta, no pero en este caso ya vamos a arriesgar. Que de momento el que va a llegar es Eddie Brooking, que también baja de la hora, con 59 minutos y 12 segundos que le colocan quinto. Nosotros los corredores que ha bajado de la hora, Indurain lleva 55-19 en estos momentos, y ahí está Miguel Indurain cumpliendo también los últimos metros, apareciendo en la curva de los 75. Atención al tiempo de Indurain, campeón del mundo, 55-30. 55-30 para Miguel Indurain, campeón del mundo, 46-480 por hora. 46 kilómetros, 480 metros por hora para Miguel Indurain, campeón del mundo contra el reloj individual en Colombia, en Boyacá, entre las localidades de Paipa y Tunja. Y recuerden, segundo, Abraham Olano, 56-19, es decir, a 49 segundos de Miguel Indurain. En primero con 55 segundos, a 55 minutos 30 segundos, segundo Abraham Olano a 48 segundos, tercero el alemán Uwe Pessel a 2 minutos 3 segundos. Pues vamos a proceder ahora a escuchar el himno nacional español. Escuchen ustedes también desde ahí. El himno nacional de España. Pues historia que hicieron estos dos españoles, Abraham, tú y Miguel, oro y plata, en lo alto del podio, el primer día ya sonando el himno nacional. Pues la verdad que, bueno, yo venía de la Vuelta a España, sabía que bueno... Habías ganado las dos cronos, ¿no? Sí, y la prólogo, y bueno, la verdad que veníamos con opciones, ¿no? Pero bueno, sobre todo Miguel, ¿no? Sabíamos que venía también de haber ganado el Tour, venía de altitud, de asimilar un poco lo que era estar a 2.500 metros, y bueno, pues creo que fue redondo el día, ese día por lo menos para todos, ¿no?
Santi, vosotros, ¿cómo era ese objetivo que había también en Banesto del mundial, del récord de la hora? Pues yo un poco me enteraba por lo que nos contaban en la cena o lo que te enterabas, que hablábamos, ¿no? Porque, como dijo Miguel antes, cuando lo hemos visto, ¿no? Que no sabía dónde lo iba a hacer, si en México, en Colombia, estaba un poco todo en el aire, ¿no? Y sobre todo, pues un poco lo que nos enterábamos y lo que nos contaba tanto Pruden, que hacía habitación con él, como el mismo Miguel, ¿no? Pero nosotros lo del récord de la hora un poco lo teníamos sobre todo más de paso porque el que lo iba a hacer era él y lo que estábamos pensando, pues como dice Abraham, ¿no? En la crono, que sabíamos que Miguel pues tenía muchas opciones y luego en línea también. Pues y tanto que tenía opciones Miguel y así analizaba Miguel y Abraham al micrófono de Televisión Española este triunfo en la prueba contrarreloj. Una medalla de plata, Abraham, que te sabe a poco, te satisface por lo conseguido. Bueno, yo creo que después de ver la actuación de Miguel y la respuesta que he tenido yo y sobre todo los otros rivales, pues yo creo que puedo estar contento, ¿no? He hecho una buena contrarreloj, Miguel ha estado en su nivel, ¿no? Yo sabía que si él iba, o por lo menos si estaba preparado para poder batir el récord de la hora, que iba a ser imposible ganarle y yo por lo menos para mí mismo estoy muy contento. ¿Fue la carrera para ti? ¿Tuviste problemas en algún momento o todo rodó según lo previsto? Sí, he tenido un pequeño bajón, he salido bastante regular, pero forzando. Y luego iba acercándome a Fondries y quizá le he cogido en el tramo más duro de la contrarreloj, en las gemelas, y a partir de ahí, como era lo más duro y me he cebado un poco a cogerlo, he pasado luego unos kilómetros de incertidumbre, ¿no? Pero luego otra vez, como era un poquito para abajo, he vuelto a recuperar el ritmo y he llegado bien hasta la meta. ¿Tenéis claro que hoy habéis escrito una página de oro en el ciclismo español, en la historia del ciclismo español? Sí, otra nueva historia, ¿no? Estábamos contentos desde hace unos años, bueno, hace 10 años, ya llevamos unos cuantos años muy buenos para el ciclismo español y conforme se vayan escribiendo páginas, pues estamos contentos de que un poco seamos los que las escribimos. Esto no es un punto y final, sino un punto y seguido, ¿no? Porque queda la prueba en ruta el próximo domingo y hay que seguir trabajando estos días para prepararla y a ver qué se puede hacer ahí, ¿no? Sí, la verdad que queda mucho, quedan todavía 4 días, hay que intentar mantener por lo menos la forma, recuperar el esfuerzo de hoy y bueno, luego ya el Campeonato del Mundo de ruta, a ver si podemos estar ahí al lado de Miguel y se le puede echar una buena mano. Recuperar y saborear un poco el éxito, que yo creo que también hay derecho a ello, porque oro y plata para el ciclismo español, una página brillantísima en la historia de nuestro deporte, creo que es para saborearlo estos días. Bueno, yo no sé cuándo se suelen saborear los triunfos, ¿no? Eso me lo puede decir... En invierno se saborea. No, porque pues ahora mismo pues estás haciendo una cosa y estás pensando igual ya cuando acabe el Mundial en el año que viene, ¿no? Yo creo que esto se suele saborear ya cuando dejas la bicicleta y te vienen los recuerdos de lo que has hecho y cuando miras los libros o tu historial y vas viendo las cosas que has obtenido y lo que has hecho, ¿no? Gracias, enhorabuena, Abraham. Vale, gracias a vosotros. Pues una página de oro, como decía efectivamente Pedro González, pero antes de ir a saborear la siguiente, la que veremos, vamos a ver cómo se vivió esta prueba contrarreloj en Anoeta, en el pueblo de Abraham, y en la peña que lleva su nombre. Aquí está Abraham, que no sé si habrás visto tú estas imágenes, pero la verdad que son muy, fijo. Son muy emotivas. Aquí vemos ese local que tenían habilitado para ver la prueba contrarreloj. Y aquí con tus paisanos, todos bien, con buena indumentaria de la peña Abraham. Muy atentos. De Tolosa no, de O sea, me ha pegado un golpe ahí, tú. Has dicho de Tolosa y claro, sí, eso es en Anoeta. Sí, sí. Les vamos a escuchar. Olona es mejor, a nosotros. Los demás ha coronado la temporada, ¿eh? Sí, sí. Coronará ganando el campeonato del mundo en línea. Ese es el que tiene que ganar. Pues no sé si te acordabas de esto, Abraham. Bueno, de las caras sí que te sonarán. Sí, las caras sí, pero no lo había visto. No conozco a todos del pueblo, de Anoeta,
pero no había visto estas imágenes. Muy emotivas y ya predecían lo que iba a pasar, Santi, porque ya ha dicho que... Lo ha acertado, además, ha dicho, aquí hay que ganar es el domingo, dijo. Sí. Bueno, pues nos vamos a centrar ya en esa prueba en ruta, que es la que nos va a ocupar a partir de ahora en el programa, que la hemos resumido en dos partes, en la cual, antes de empezar a verla, quiero que cuando la empecemos a ver, preguntarle varias cosas a nuestros invitados de hoy, y las vamos a ir comentando a medida que vemos esas imágenes. Buenas tardes, buenos días en Colombia. Saludos en el momento de empezar la retransmisión de este campeonato del mundo. Ahí ven a los corredores preparados en la línea de salida para comenzar la disputa de los 265 kilómetros que conforman este campeonato del mundo de ciclismo en ruta para corredores profesionales. Con muchísimas esperanzas para los corredores españoles que han realizado una perfecta preparación de este campeonato del mundo. Ahí tienen a Miguel Indurain, que es indudablemente el gran favorito para conseguir la victoria. Da el pistoletazo de salida, 9 horas y 6 minutos, hora oficial colombiana, son las 3 y 6 minutos de la tarde, hora oficial española. Pues ahí daba inicio esa prueba en ruta, decir que eran un recorrido que ha sido considerado uno de los más duros, con tal vez el de Salans de 1980, Nürburgring 1978 y el de este año, el de Ruanda. A los 2.500 metros de altitud había que añadir el mal tiempo que os acompañó en la primera parte, en toda la prueba, y bueno, decir que había 4.500 metros de desnivel acumulado y que de 98 que tomasteis la salida, ya acabo de ver, solo acabasteis 15. Sí, la verdad que fue un mundial muy duro, ¿no? Sobre todo por el tiempo que nos hizo prácticamente desde la segunda vuelta estuvo prácticamente lloviendo hasta la penúltima vuelta y la verdad que fue un mundial muy duro, ¿no? Y como has dicho, pues sobre todo la altitud a la que estábamos corriendo, pues eso que no, penaliza mucho a los que, bueno, sobre todo los que veníamos del nivel del mar, ¿no? Había muchos grandes corredores tipo Tony Rominger y Anne Riis, que decidieron no ir a Colombia para no pasar esta agonía que teníais ya todos sabido que se iba a pasar. No, yo creo que, como ha dicho Abraham, ¿no? Lo que sorprendió un poco de Abraham, pues en el Mundial, tanto en crono como en línea, es que venía de la Vuelta a España, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Miguel estuvimos un mes en altura y mucha gente, como dices tú, pues no fue, yo creo, por esa aclimatación a la altura, ¿no? Aparte de los casi 5.000 metros que teníamos acumulados, pues correrlos a 2.500 metros de altitud, más luego el tiempo que hizo, pues yo creo que hace que la carrera fuese todavía pues mucho más exigente y mucho más dura, claro. El recorrido, bueno, ya hemos visto que ya nada más empezar, nombres importantes como Gianni Buño ya se quedan en los primeros compases. Pero el recorrido, sobre todo, lo que le hacía, digamos, importante es ese alto del cogollo. Era una ascensión de 4,2 kilómetros a casi el 7% de desnivel medio y eran 15 vueltas en el recorrido que había que pasar 15 veces por ese alto. Sí, la verdad que sobre todo los 2 últimos kilómetros eran súper duros, ¿no? En un desnivel importante, en lo cual este año he estado por allí también. Sigue siendo igual de duro, incluso más, se me ha hecho más duro subir este año. Y bueno, es un recorrido que en principio el Mundial estaba pensado hacer alrededor de un lago a unos 3.000 metros de altitud, pero Oliverio Rincón dijo que si a los españoles o a los europeos nos daban una opción de algo tramo de llano que nos recuperábamos y que los colombianos no iban a tener ninguna opción, y cambiaron el recorrido y lo hicieron dentro de Duitama, pues prácticamente pasando por el patio de su casa, como se dice, una rampa muy dura y exigente el recorrido, ¿no? Y como dices, pues en esa altitud y con ese mal tiempo que tuvimos, un mundial muy exigente. Decir, Santi, que vosotros, y además desde aquí el recuerdo al seleccionador, a Pepe Grande, fallecido hace unos años, vosotros ibais con un plan muy estudiado y muy minucioso, digamos, ¿no? Cada uno del equipo, de la selección, tenía claro cuál era su papel. Sí, yo creo que un poco del éxito también se debió a eso, ¿no? Ahora son menos corredores los que componen la selección, ese año éramos 12 corredores, y yo creo que estaba Miguel como gran jefe y luego pues estaba Abraham también, ¿no? Que yo creo que tener 2 opciones en una prueba como esta pues es importante, ¿no? Porque te puede fallar uno, pero tuvimos la suerte encima de que no falló ninguno de los dos y se cambiaron pues las posiciones de la crono, ¿no?
En este caso, pues Abraham primero y Miguel segundo. Y quieras que no, pues el trabajo y la satisfacción que sientes, aunque no hayas ganado, pues es máxima. Yo puedo decir que es, quitando las 4 carreras que haya ganado en el campo profesional, de los días más contentos que tengo encima de una bici, ¿no? Y encima era mi primer año que era profesional. Sí, decir que ese plan que tenía Pepe Grande pues era en las primeras vueltas de trabajo. Aquí vemos cómo hay corredores españoles que se tenían que sacrificar para en cabeza abortar o evitar esos ataques. De hecho, Ese es David García, creo. Marino Alonso, Aitor Garmendia y Fernández Ginés estaban destinados, ¿no?, a esas primeras vueltas, como estáis viendo aquí ahora, ahí vemos a Santi pasar, controlar para que no hubiera una escapada que luego fuera inalcanzable. Solo se permitió a lo mejor a Logan Rus, a ese francés, que se fuera, pero siempre controlado. Y luego ya estabais, tanto tú, Santi, como Marco Serrano, como David García, para los siguientes kilómetros, hasta más o menos alcanzar los 200 kilómetros. Y luego ahí sí que estarían Ramón Chu González Arreta, Mauleón. Y para el final, Fernando Escardín y José María Jiménez serían los dos indicados para aguantar en esos tramos finales de subida, controlar todo. Y luego lo vamos a ver, el papel fundamental de Fernando Escardín, de cómo se filtra en una escapada y hace que, pues por lo menos vosotros ya no tengáis que trabajar tanto y que sean otros equipos los que trabajen. Y me llama mucho la atención, Abraham, a ti no es tanto, aquí te vemos ahí a cola de pelotón junto a Miguel, pero Miguel... No, es Escartín. Ah, era Escartín. Sí. Pues Miguel se pasó casi toda la prueba en la cola del pelotón. Siempre iba ahí como deshaciéndose de los que ya no quedaban, pero siempre guardando. Sí, bueno, sabía que la cabeza del pelotón estaba cubierta por sus compañeros de equipo y él un poco pues intentar no gastar, ¿no? Pensando en esas últimas vueltas. Sabíamos que Marco Pantani era el otro favorito o rival directo de Miguel y bueno, estaba un poco pues a la expectativa de cómo se iba ejerciendo pues, el recorrido y cómo íbamos trabajando el resto del equipo. Es verdad que la estrategia de Pepe Grande fue en todo momento que en cualquier escapada que hubiera un italiano tenía que haber un español sí o sí, porque si no nos iba a tocar trabajar y era más fácil entrar en una fuga con un italiano y ir de freno, ¿no? más que de colaboración. Y bueno, yo creo que hasta falta de las últimas vueltas que también se movieron los italianos, que nos habían dejado un poco la tostada, como se suele decir en el ciclismo, nos habían dejado toda la responsabilidad y nosotros la habíamos cogido, pues bueno, yo creo que la selección hizo un grandísimo trabajo desde el principio hasta el final, ¿no? Eso, Santi, para la gente que ve el ciclismo hoy en día se piensa que había un pinganillo y os llamaban y decían hay que estar ahí adelante. De aquella no había. No, pero yo creo que cada uno, lo que dice Abraham, ¿no? Cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Hay muchas veces que este trabajo también lo haces y luego no obtienes recompensa, ¿no? Pero como te he dicho antes, es que la recompensa que obtuvimos fue máxima, ¿no? Hacer primero y segundo yo creo que no se ha dado nunca, ¿no? Y quieras que no, pues la satisfacción, aunque no estés en lo más alto del podio o en el segundo lugar como estuvo Miguel, yo creo que la satisfacción que teníamos el resto de corredores que habíamos formado esa selección española, pues era máxima, ¿no? Sí, además hay que decir que en los campeonatos del mundo pues siempre suele haber muchos abandonos porque como es un circuito en círculo no puede haber doblados por el medio. Por lo tanto aquí es, digamos, lo más parecido a una partida de ajedrez, como cada seleccionador va moviendo sus peones, va sacrificando y primero le toca a uno, luego le toca a otro, luego le toca a otro y así la estrategia española se vio perfectamente y hoy en día, analizado con el paso de los años, pues todavía se ve más clara. Sí, así es, ¿no? Incluso las imágenes que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ahí dos corredores de la selección española metidos en una fuga, pero porque había dos italianos también, por lo tanto íbamos compensados, en el cual, pues bueno, creo que era estratégicamente, pues en todo momento los compañeros hicieron un trabajo de 10, ¿no? Que era, pues, si nos interesaba tirar para adelante y si no éramos mayoría, pues ir muchas veces de freno, ¿no? Y le vemos al Chava cómo sale a un movimiento del ruso, que iba por delante un italiano y sobre todo eso, ¿no? Cubrir a los italianos, que era lo más importante en ese mundial, ¿no? Decir que vosotros, los españoles, por lo que he leído, llevabais platos de 53-39
y atrás 12.22. Es para subir el... A mí me parece poco, ¿eh? Con el 22, con el repecho que era. Ya, por eso, para subir el cogollo, madre mía. Sí, la verdad Hoy que en día nada. llama mucho la atención. Sí, es que el cogollo tiene tramos por encima de 2 cifras, ¿no? O sea, del 18, 17%, por lo tanto, para llevar. Hoy en día, pues hay otros desarrollos que te dan mucha más tranquilidad y holgura de poder subir las subidas con más calma. Mira, ahí mismo le estamos viendo a Santi, ¿no? Un poco de trabajo de equipo, de controlar la fuga, ¿no? Y esto, Chava Jiménez ahí cambiándose la zapatilla. Sí. Y justo hay movimiento, aquí vemos cómo se está poniendo la zapatilla y ya hay batalla por delante y nada, se tiene que incorporar. Yo le preguntaría a Abraham ahora que en qué desarrollo lo ha subido ahora que ha venido de allí y nos ha dicho que ha vuelto a subir el repecho, que qué desarrollo llevabas. Pues un 39-28 llevaría, un 30 ahí llevaría y lo he metido todo, no me ha sobrado nada. Llevaba, por si acaso iba en el piñón anterior, que sería con un 26 o algo así, y al final del cogollo tuve que meter todo por subir más cómodo y decir, bueno, ya subirlo y listo, ¿no? Y aquí vemos siempre, también Suiza tenía sí, Suiza en esos momentos muy activa en toda la prueba, pero lo que veníais contando, siempre mucha concentración, mucha atención por parte de los españoles para no estropear ese plan que habían tramado el seleccionador Pepe Grande. Sí, ahí le vemos al Chava, ¿no? Saliendo a por el suizo y lo que decíamos, yo creo que todos hicimos un buen trabajo y bueno, pues ya veis qué tiempo está haciendo a 2.500 metros de altitud y bueno, pues intentar estar cubriendo las espaldas a Miguel estando en las fugas y bueno, a ver si según iban pasando las vueltas cada vez quedábamos menos corredores y intentar a ver que bueno, pues nos favoreciera sobre todo los movimientos que se fueran dando en cabeza de carrera a la lucha de la situación de carrera. Ahí es cuando arrancaba Pantani ya la penúltima vuelta, ¿no? Aquí, a medida ya que se iban acercando las últimas vueltas, ya Miguel va tomando ya más protagonismo. Lógicamente eran más vigilado por todos, ¿no? El gran favorito. Y uno de los hombres que mejores piernas llevaba era Marco Pantani, también fallecido, le recordamos. Y el Chava Jiménez, que de aquella Santi todavía no había destacado como luego llegó a ser el ídolo de eso, pero ya mostró un nivel ese día. Yo te puedo decir que yo creo que nunca, mira que he estado con él muchos años, anduvo tanto como anduvo en ese mundial. Te creo, porque es que viendo las imágenes y entrenando es increíble en cómo Colorado, andaba. igual, tenía un punto de forma que yo pocas veces le he visto ir como iba allí, Y mira que luego ha ganado etapas y cosas importantes en etapas de montaña, ¿no? Pero yo nunca le vi ir tan rápido en bici como le vi en ese mundial, ¿eh? Ahora lo vamos a ver cómo es capaz de salir en la penúltima vuelta a todos los ataques, pero a ver, no voy a decir facilidad, pero vamos, con unas piernas muy, muy, muy poderosas. Aquí este ataque de Chepe González, que se va a ir con Mauro Gianetti, el corredor suizo, pero ahora vamos a ver precisamente al Chava Jiménez cómo sale con una... Ha salido ya, está ya. Ahí está, sí. Y llega a ellos como, no voy a decir sobrado, pero vamos, da una imagen de que podía hacer mucho más. Ya llevarán más de 200 kilómetros en las piernas. Seguro. Sí, es de la antepenúltima vuelta, creo que era. Y ahora de esta, o sea, antes justo de este ataque es cuando echan abajo esa fuga en la que se había metido Escardín. Fíjate aquí el Chava como se deja a Chepe y se va con Gianetti, pero con una fortaleza impresionante. Sí, además el gentío que había, ¿no? Parecía que... Y lo que decía esta vez también cuando está por allí, ¿no? Es que la gente nos animaba por el propio nombre. Muchas veces cuando sales de tu propio país, pues a los corredores pues animan, pero sin más, ¿no? Con motivación de animar al pelotón en sí. Pero ahí, bueno, pues conocían bastante al ciclismo europeo estando tan distantes de aquí. Y aquí la importancia, Santi, de al ir el Chava por delante, ya hace que sea Italia la que... el mismo Pantani, claro, ¿no? el mismo Pantani tiene que trabajar para cortar esa diferencia. Sí, y es lo que os aligera, bueno, en este caso ya los que quedaban... Y si vemos ahí solo va el de la selección italiana, además no tiene ningún compañero, ¿no? No. Y tú ahí llevas al Chava por delante y luego está Miguel y Abraham también. Claro.
Es muy importante no solo defenderse, digamos, a la defensiva, sino también defendiéndose también. Justo Y aquí aquí un momento crucial de este Mundial, que es en la penúltima vuelta, ascendiendo ya el final del cogollo, en ese paso que se hacía de una cima a otra, vemos como Miguel Indurain se levanta el brazo, se queda a final de cola, ahí lo vemos como un poco descolgado. Mira como el Chava se queda ahí también para quedarse con él. Tú, Abraham, sí que te quedas en cabeza de carrera. Pero sí, aquí Miguel, algo estaba pasando que la transmisión, hasta que no paró, prácticamente no lo sabíamos. Sí, así es, ¿no? Y yo creo que ahí es el momento en que no sabíamos, ¿no?, lo que estaba pasando, no había pinganillo y no teníamos información. El Chava iba un pelín más atrás que yo y él es el que mira para atrás y ve que falta Miguel y él es el que se para bueno, pues ya si le puede echar una mano para enlazar, y yo me quedo un poco como... ¿Y te avisa? ¿Él te avisa? No, es ya reacción mía, que miro para atrás también, veo que faltan los dos y bueno, pues me quedo un poco a la expectativa de los ataques de los rivales, un poco a la espera de que a ver qué es realmente, saber qué es lo que le ha pasado a Miguel, ¿no? Santi, vosotros cuando estabais ahí en el box de ya los que ya habíais abandonado la carrera y veis que pincha Miguel, ¿qué pensáis? Pues piensas muchas veces que se te va todo al traste, ¿no? Pero bueno, también quedaba todavía kilómetros y sabíamos que podía entrar, ¿no? Porque el número de corredores que iba adelante era muy pequeño y tampoco iba a coger ninguna selección la responsabilidad de tirar porque no tenían gente suficiente para intentar que Miguel no entrara, ¿no? Entonces poner a la gente de acuerdo es muy difícil, ¿no? Y teníamos esa todavía de que pudiera entrar, ¿no? Como así luego fue. Antes de volver a enlazar con esta transmisión y con esta prueba, hemos querido rescatar unas imágenes muy curiosas y muy emotivas que grabó el cámara del corresponsal de TVE, y es que estábamos en Colombia y en otro sitio igual no, pero en Colombia el ciclismo se vive de una manera especial y así vivían los narradores y los comunicadores colombianos esta prueba del Mundial de Ciclismo allí en Duitama. El grupo, lo que está planteando el equipo español y cómo se plantea la carrera en estas últimas vueltas. Excelente de Bernardo del Bifo, ahora comanda la parte frontal, dos españoles, un pedalista italiano, Iván Gotti queda por delante, Leonardo Sierra le daba con todo. Es correcto, la carrera entra en un momento realmente importante. No aparece Miguel Indurain, la colocación en este momento de la carrera debe ser clave. Este hombre va a tener con qué lotear toda esa montaña, ya la mitad de esa ladera que tengo al frente le pertenece. La idea de diálogo era de Vox. Han entrado inmediatamente, ya el helicóptero dejó de circular. Banderas de Colombia que ondean en el aire. Pero hay control de la gente española. Los italianos no se podían ir al frente, dejando a los españoles, los gregarios de Miguel Indurain, aparecen en el control del grupo. Es el evento deportivo más importante del siglo en Colombia Mundial, claro. Esta fiesta del pedal tiene mucha, pero mucha incertidumbre. Vaya joya, ¿eh? Cómo lo vivían y lo bonito que es llevar un mundial a zonas así que quieren tanto a la bicicleta como en este caso. Y además, vosotros que habéis corrido tours, vueltas, etcétera, los comunicadores colombianos realmente se vuelcan con estas transmisiones. Sí, es una forma de radiar, ¿no? De transmitir pues, la pasión al ciclismo y de engancharte muchas veces, ¿no? Se puede decir que le cantaban al ciclismo, ¿no? Bueno, te pone un poco en situación de lo que está ocurriendo en ese momento en la carrera, con esa pasión que lo narraba, ¿no? Bueno, pues vamos a volver ya a esa prueba en ruta, vamos a volver al desenlace. Retomamos donde nos habíamos quedado, es penúltima vuelta, es el alto del cogollo en la cima. El gran favorito, Miguel Indurain, pincha su rueda trasera. Aquí vemos que va a hacer un cambio de bicicleta y la verdad que el cambio es rápido. Sí, es que no había corredores, ahí es Dimitri Konichev el que pasa, le pasa justo en el alto del cogollo y veremos que va con él todo el rato, ¿no? Y claro, Miguel siempre ha bajado muy bien. Mucho. Sí, yo creo que cambia de bici porque ya venía pinchado, yo creo que cambia de bici ahí en ese sitio por eso, ¿no? Porque sabe luego que ya viene a la bajada y que él puede pues ahí entrar, ¿no? Pero está muy húmedo y lo que me contabais antes, esto lo habían asfaltado para ese mundial, encima pues mojado todavía. Peligroso. Sí, es justo pues, lo que es prácticamente toda la subida del cogollo asfaltaron y luego había un tramo que estaba sin asfaltar, que era de la cima del cogollo a lo que era el descenso. Todo este tramo
hasta esto era recientemente asfaltado y que no había carretera, vamos, hicieron una carretera nueva. Al llover se vuelve todavía más frágil y más peligroso, pero mira qué charcos, ¿no? Sí, lo que había caído hasta... Y si no recuerdo mal, la bajada también era muy rápida, ¿no? Tenía una recta que alcanzaba... Sí, se bajaba muy rápido, ya no me acordaba, pero estuvo el otro día, Oliverio estuvo contando que se cogía más de 100 y pico kilómetros por hora, o sea que se bajaba muy rápido. Y aquí vemos como Miguel alcanza al grupo. Ahí ya, Santi, vosotros ya respiraríais. Pero, y si te das cuenta, no tarda mucho en coger, ¿eh? Yo creo que el cambio de bici, como dices, pues fue muy rápido y no tardó prácticamente. En el falso llano, pues es cuando coge otra vez a cabeza de carrera, ¿no? Sí, en cuanto llegamos abajo, Miguel, según llega, arranca. Ataca. Sí, porque claro, Miguel Indurain era el más vigilado, como hemos dicho antes. Entonces este era un gran momento para él. Dice, ahora que vengo de atrás, si ataco, pues igual no me tienen tan vigilado como hasta entonces. Sí, que quedan 9 corredores, ¿eh? Claro, no van más. Y van todos ya justos. Y aquí lo vamos a ver si nos deja ver el helicóptero, como Miguel llega, arranca. Mala suerte que tiene, que Koníčev, que venía con él, pues... Es que Dimitri Koníčev entra ahora por detrás, porque si os habéis dado cuenta, le ha pasado en el falso llano. Sí, ahí va a entrar y lo ve y sale junto a él. Y aquí ya, pues... ahí ya de repente, ya la transmisión... Ya era cuando iba Olano solo. Vemos que Olano está por delante. Pero ahora la propia transmisión se va a recuperar, ya lo vamos a ver cómo en la repetición lo van a dar, porque en un primer momento no te habías engañado hasta los cámaras, ¿no? y atacaste tú después de ese primer ataque de Miguel, ¿no? Cuando se calma todo es cuando decides tú que esta era la tuya. Sí, porque Miguel y Chava justo llegan, bueno, porque Chava también entra en el grupo, llegan por detrás y Miguel, según llega al grupo, lo que hace, sobre todo cuando llega a la parte llana, es atacar. Y ataca y se lleva a Dimitri Koníčev y bueno, luego sale el resto, ¿no? Pantani le cierra el hueco. Y una vez que cierra el hueco es cuando yo pues, me lo planteo, ¿no? Porque como se ve, Suiza tiene 2 corredores y todavía no se ve, pero justo cuando arranco yo ya entra otro grupito que llevaba otro italiano y es cuando pues, bueno, digo que o ataco o nos tenemos que poner a tirar para controlar para Miguel, ¿no? Y de esa forma pues, los demás selecciones se tienen que poner a trabajar para bueno, pues como se suele decir, llevarle a Miguel a rueda, porque tenían otros intereses en anular mi fuga, ¿no? Y en ese momento, vale, sí que es algo muy inspiración propia, ¿no? Que te dice que ese es tu momento, pero también tienes que ir muy bien tú de pierna después de la tralla de toda la jornada, ¿no? Sí, como habéis visto en las imágenes anteriores, en las primeras vueltas donde Pantani, la penúltima vuelta, se ha movido el suizo. No estoy muy adelante porque iba torpe, pero según iban pasando los kilómetros me iba encontrando cada vez mejor y al final es la situación de la altitud, ¿no? Yo no estuve aclimatado, sí que si hubiera sido 15 días de haber estado en altitud, seguro que hubiera claudicado y no hubiera estado en ese momento de forma. Sin embargo, la contrarreloj la hice bien porque me sentí bien y todavía la altitud no me estaba afectando, pero ya con el Mundial de línea, que ya era pues eso, prácticamente el 5.º día que estaba en altitud, pues ahí sí que notaba que iba pues, un poco torpe, ¿no? Un poco fatigado muscularmente. Y aquí, claro, en el llano es donde tú mejor abres esa distancia. Santi, el trabajo del Chava Jiménez lo hemos visto por detrás, en ese movimiento del colombiano, como salía. Y luego, lo que siempre hemos hablado es aquí vemos la repetición del ataque de Abraham. Exacto. Pero yo creo que un poco es lo que hemos dicho antes, ¿no? El llevar mayoría te permite hacer esto, ¿no? Y es mejor. Pero fíjate que nadie se movió. Y es mejor que luego Miguel está mirando para atrás, por decir, a ver quién sale ahora, que si sale alguien voy yo, claro. Y quieras que no, pues te hace de freno, ¿no? Y lo que te he dicho antes, ¿no? Mira cómo se intentan mover y nada más que ven que Miguel se pone de pie. Es que el Mundial hubiera sido distinto si hubiera habido otro corredor conmigo en la fuga, ¿no?
que por supuesto yo me hubiera puesto a rueda y esperar un poco a que bueno, pues, tuviera que coger la responsabilidad, como habíamos dicho, éramos mayoría y nos tenía que favorecer en todo momento la fuga, ¿no? Si hubiera venido otro compañero o otro rival, por supuesto, pues la actitud no hubiera sido la misma, ¿no? Y aquí vuelve a influir lo que decíamos antes, claro, al llevar a Olano por delante, pues Miguel ahora puede dedicarse a vigilar y no a fundirse en cabeza del grupo, tratando de neutralizar, que es lo que le va a pasar tanto a Gianetti como a Pantani. Y Gianetti llevaba a Pascal Richard también, si no recuerdo mal, ¿no? Que eran dos. Pascal Richard es el que le pone a tirar a Gianetti. Italia había metido otro corredor que era Casagrande. Sí, que venía por detrás. Ahora se ve tirando. Ahora es el que va tirando. Exacto. Por eso digo que cuando yo arranco, justo ya había entrado un grupito. Y eso es donde Italia ya tenía otro compañero más y era por eso que bueno, arranco yo, porque digo, si no, se van a poner ellos a arrancar o a atacar y bueno, pues o bien Chava o yo nos deberíamos que haber puesto a tirar, ¿no? Pero aquí vemos otra vez a la Chava en segundo por detrás de Casagrande y Miguel por detrás de Pantani. O sea, una vigilancia total y muy bajo control la que tenía en este momento la selección española de la carrera. Yo creo que se corrió perfecto, ¿no? No por hacer el primero y segundo, ¿no? Porque luego a lo mejor corres de la misma manera y no consigues ganar. Pero bueno, yo creo que se está viendo, ¿no? Y mucha gente todavía después de 30 años te habla de la forma de correr de la selección que tuvimos, ¿no? Y luego pues la recompensa, pues gracias a Dios llegó, ¿no? Yo creo que ahí el movimiento fue idóneo, ¿no? Sabíamos que teníamos la baza de Miguel y esa la íbamos a conservar hasta el final, pero había que sentenciar el Mundial si se podía antes de llegar a un sprint, ¿no? O que Miguel se hubiera movido, ¿no? En ese momento pues me estaba favoreciendo a mí, pero de esa forma, si me hubieran cogido, también le estaba favoreciendo a Miguel, ¿no? Fuera un poco el movimiento que posteriormente hemos visto igual en algún otro mundial que se nos ha podido escapar y por no actuar de esa forma pues y llegar o intentar llegar en grupo, pues igual se nos ha ganado, ¿no? Y aquí tú, Abraham, que bueno, ese último paso por línea de meta llegabas con unos 20 segundos de ventaja. Antes del cogollo tendrías unos 40, pero ya en la cima del cogollo, que ahora lo vamos a ver, que ya baja a 10-15 segundos, ¿no? Sí, ahí es que prácticamente yo antes de coronar miro para atrás y veo que venían bastante pegados, pero lo que suele pasar en este caso, ¿no? Son rivales entre sí y si le cogemos a Olano le llevamos a Miguel, ¿no? Entonces esa duda creo que también pues al final pues eso me favoreció por el tenerle a Miguel en todo momento pues lo más adelante o sobre todo muy encima de Marco Pantani, ¿no? Tú cuando ibas a coronar y ya les sentías ahí detrás, ¿qué te pasaba por la cabeza? Bueno, pues piensas, bueno, a ver, pues cuando lleguemos abajo a ver cómo llegamos, ¿no? Sabía que la bajada, como se ha visto, era muy rápida. Pantani baja muy bien, Miguel baja muy bien, yo también. Y bueno, pues yo creo que la incertidumbre de una vez de coronar el cogollo hasta que empezamos lo que es realmente la bajada, y les pude sacar un poco de distancia y bueno, pues pude otra vez tomar la última parte del recorrido, llegar abajo con algo más de tiempo que lo que coroné este alto del cogollo. Sí, porque es lo que decías tú antes, Santi, este descenso era tan rápido que ahí no iba a haber, ahí no se iba a poder recortar. Yo creo que Abraham, él pensaría que su mundial acababa arriba, porque él sabía que donde peor le favorecía el terreno era ese, claro. Que luego para abajo pues iba a bajar como el que más rápido y que luego Miguel pues también le iba a hacer de freno al resto de corredores, ¿no? Y entonces yo creo que él dejó todo ahí en ese repecho del cogollo porque sabía que la última parte, la bajada, tanto el falso el llano que había abajo hasta meta, pues a él le venía muy bien, ¿no? Y tanto una cosa como la otra, luego pues mira, si hubiera sido diferente si Pantani se va solo, ¿no? Sí, aquí pero claro, ahí, Pantani no le queda otra que ser el que por sí, aquí se va con Gianetti y con Miguel, pero claro. Si Marco Pantani se va solo, pues es cuando Abraham a lo mejor podría haber tenido algún tipo más de problema, ¿no? Yo creo que tampoco lo hubiera cogido, pero vamos. No, pero en el caso de que me hubiera cogido, hubiera hecho de freno. Al final es, bueno, sí, te pones a rueda y ya está. Exacto, ¿no? Porque, bueno, también, bueno, llegando en igualdad de circunstancias, yo vengo de la pista también, fui sprinter y no me hizo falta, ¿no? Pero, bueno, la verdad que, bueno, el trabajo de equipo, como dijimos, ¿no? Desde el principio de este Mundial, pues
fue de 10. La moto que se quite porque, porque sí, está favoreciendo a Pantani, ¿no? Que se alejara un poco. Aquí se marca la jerarquía que tenía Miguel en el pelotón internacional. Aquí ya vas a Corona y fíjate cómo te giras para ver dónde les llevabas. Eso es. Sabía que una vez de coronar, aunque me cogiera, pues ya teníamos la opción de ese triunfo, o por lo menos de disputar el Mundial de tú a tú, ¿no? Como ha dicho Santi, pues al final la subida era muy exigente. Pantani tuvo que arrancar desde abajo porque si me quería echar abajo, pues tuvo que, el ataque no fue tan violento, pero sí fue muy intenso por eso, ¿no? Porque se tuvo que mover seguramente antes de lo que él le hubiera gustado. Fíjate que aquí sufre en los últimos metros Pantani del ritmo que ahora pone Gianetti y Sala Indurain. Sí, es verdad, además que Gianetti sabía que llegando con Pantani, que había estado en la Vuelta a España a principio llegando a los sprints para simular un poco que lo que podía predecer en lo que es en el Mundial, y estuvo la primera semana de la Vuelta a España entrando a los sprinters, luego se fue a hacer preparación de altitud para venir a este Mundial. Y aquí ya entramos ¿qué eran, Santi? 4 kilómetros o 6 desde que acaba el descenso. Pues eso te digo, yo creo que Abraham, él no sé si pensará igual, pero yo creo que un poco... ¿Vosotros cómo lo estabais viviendo en el...? Ya lo dabais por hecho. Pensábamos que no se nos escapaba. Ya lo dabais por hecho. Abraham por delante o Miguel por detrás, se veía que nosotros particularmente no pensábamos que íbamos a hacer primero o segundo. Pero en este momento sí. No. No, todavía no. Todavía estaba complicado también, porque luego Miguel también ató a los dos bien, a los dos en corto, ¿no? Sí. Pero claro, puede dejarle a uno, no puede a lo mejor a Pantani o a Gianetti, ¿no? Pero no dejó que se moviera nadie. Y quieras que no, luego pues fue más rápido que ellos dos, ¿no? Fíjate aquí este descenso, como Pantani viene por detrás y es capaz también de abrirles hueco, de lo rápido que bajaba también, y Miguel como suelta a Gianetti para irse con Pantani. Sí, porque Pantani ya ha dicho que bajaba muy bien, aunque había tenido un accidente muy grave, no sé si fue hizo posterior, fue el accidente que tuvo, era un corredor que bajaba muy bien. Y ahí como se ha visto, pues Miguel tiene que dejarle a Gianetti y tirarse para abajo, ¿no? Y luego el problema que tenían atrás era que iban 3, ¿no? Y uno se quedaba sin medalla. Claro. Y mientras aquí Abraham, él mejor no mirar atrás ya. Mejor no mirar atrás y dar pedales porque... Sí, ahí ya no sé si ya había dado la curva del cementerio, todavía no. Y ahí es cuando pincho, ¿no? ¿Tú ese pinchazo lo notas en el momento? Sí, es que es corto, no es pinchazo que se desinfla poco a poco, sino que justo cuando hago la curva del cementerio, que es una curva así a derechas, primero hago aquí, es esa primero a izquierdas y luego a derechas, y ahí es cuando noto realmente que pego... Que te quedas sin aire. Que me quedo prácticamente sin aire. Y pues lo único que... Hay un momento que miro para atrás, veo que viene un coche, pero es que no tenía tiempo para pararme y cambiar de bicicleta, ¿no? Santi, nosotros en España, yo recuerdo perfectamente este momento, teníamos el corazón en un puño viendo la rueda pinchada de Abraham, así que no sé vosotros cómo estaríais. Hombre, nosotros también sabíamos cómo era, ¿no? Si es un recorrido un poco más de curva, lo que le quedaba, pues también es más complicado, ¿no? Llevar la rueda pinchada y tomar esas curvas, pero bueno, sabíamos que él también es un corredor, como dice él, que viene de la pista, que maneja bien la bici, y sabíamos que no iba a parar, ¿no? Y que atrás pues iba a ser difícil con el tiempo que sacaba que le echaran mano, a pesar de ir pinchado, ¿no? Sí, yo ahí sobre todo pensaba, primero en el mecánico, que la rueda estuviera bien pegada, porque era un tubular. Si hubiera sido con los problemas de hoy, con cubierta o tubulés, seguramente hubiera tenido que parar, ¿no? En los juegos. Hoy en día hubiera tenido que parar. Hoy en día hubiera tenido. Y explicar a la gente que a lo mejor no haya vivido esta situación lo complicado que es rodar a esa velocidad con una rueda pinchada. Sí, intentando poner el máximo peso delante y darle a los pedales, ¿no? Y si os dais cuenta, hoy en día van mucho más vertical encima de la bicicleta, entonces íbamos bastante más sentados en la rueda trasera y notaba muchísimo más todavía lo que es el... Se nota cómo se lleva la bici atrás. Sí. Va bailando. Nada, pues casi ni disfrutar del triunfo, ¿no? Justo levantar. ¿No levantaste las dos manos por cansancio o por miedo a que por miedo? No, por miedo, porque si hubiera... pues tienes que poner todo el peso en la rueda trasera y no me fiaba de que me aguantara. Te imaginas, ¿no? Que se levanta y se cae. Además, se acordará bien Santi, en esa recta justo había un tranvía que cruzaba, unas vías del tren que estaban con una calcha de goma.
y lo único que pensaba era allí, ¿no? A ver si pasaba lo más suave posible por encima de eso para que no me pegara un llantazo y partir la llanta, ¿no? Que es lo único que podía pasar si no se salía el tubular, ¿no? Y aquí ahora luego la llegada, ya de lo que decía Santi, eran 3 para 2 medallas y aunque Pantani hubiera ahí preparado en la vuelta, pero Indurain era el más rápido de los 3. Y pues bueno, qué decir, una increíble todo. El primer español que gana una medalla de oro, Miguel Indurain, que era el ídolo de todos los españoles, hace la medalla de plata. Además la celebra como si la hubiera ganado él, que eso también siempre gustó mucho a todo el aficionado, que Miguel lo celebrara tanto, casi como si lo hubiera ganado él. Y nada, ¿qué recuerdos se te traéis? pone la carne de gallina todavía, ¿eh? Sí. La verdad que fue un mundial muy bonito, muy disputado por nuestra parte, por la selección española. Italia también movió muy bien sus bazas, Suiza también. Hicieron cuarto y quinto. Sí, pero creo que dimos un golpe de mano, como se dice. Un poco, yo creo que asimilando y viendo después de nuestro mundial cómo ha actuado la selección española, creo que fue el principio de lo que hemos tenido después. Así es, porque después de esta victoria de Abraham Olano vinieron los 3 mundiales que consiguió Óscar Freire, vino el de Astarloa y el último que se ganó en 2018 con Alejandro Valverde. Un protagonista de ese último mundial nos ha mandado, amigo del programa además, nos ha mandado un vídeo recordando este mundial del 95. A lo mejor en la carrera en línea, la parte deportiva de Española estaba un poco con Indurain, pero quizás la carrera salió en aquellas circunstancias donde un grandísimo Olano aprovechó la situación y ganó merecidamente. Sí que es cierto que los que estábamos en Banesto pues queríamos que ganase Indurain, pero al ganar un español, el propio Indurain, cuando entró en la carrera lo celebró como si hubiese ganado, porque fue un mundial memorable, primero y segundo en contrarreloj y primero y segundo en línea también. Creo que es algo que hay que recordarlo con alegría. Todos le recordamos con aquella ilusión y aquella supremacía española, algo que estamos pensando continuamente y es imposible que cada mundial tengamos esas posibilidades. Y creo que hay que recordarle con el cariño que se mereció la victoria en crono y la victoria de Olano en línea. Y hay que recordar también que era un mundial súper duro, donde la altitud marcaba un poco la diferencia y donde los corredores tenían que irse a entrenar fuera. Incluso el propio Indurain con algunos corredores de Banesto se fueron a Estados Unidos a la altitud para preparar ese mundial, que fue excesivamente duro y que la prueba evidente que los escaladores y el Olano fueron la gente que estuvo entre los primeros allegados. Un abrazo. Pues otro para Javier Mínguez, ex seleccionador nacional. Y así haremos aquí en el Vintal, lo recordamos, ahora se cumplen 30 años. Y como hemos visto antes, que se vivía tanto con tanta pasión en Colombia el ciclismo, y lo hemos visto en la prueba contrarreloj que acabaron a puñetazos periodistas, cámaras y corredores, vamos a ver la locura que se desató después de esta llegada de Abraham primero y de Miguel Indurain, gracias al cámara de la corresponsalía de Televisión Española allí en Duitama. Como de la tranquilidad se pasa a esta otra toma de llega Abraham y ya de repente la nube de gente que te va a agasajar. Y ahora cuando llega Miguel, Pantani y Gianetti, aquí lo vamos a ver, ya sí que hay una invasión total de calzada, Yo creo que en Colombia siempre se ha vivido mucho el ciclismo, ¿no? Y hemos tenido unos años también que no hemos tenido muchos corredores colombianos delante, ¿no? Y ahora pues sí los tenemos y siempre pues da gusto verlos correr, ¿no? Fijaros aquí, Abraham, como te tiene ahí Marcelino, pero y aquí ahora llega Indurain y para abrirle paso pues se pone tensa la situación. Ahora lo vamos a escuchar sobre todo. Sí, como decíais, ¿no? Bogotá sobre todo pues es una zona de cuna de ciclismo. Y Duitama pues, ha sido pues, la zona donde se ha celebrado el Mundial, pero sobre todo Bogotá y con Francis. El difunto Francis también, sí, Vicente Iza. Fíjate cómo Miguel tiene que poner los codos para que no...
Sale gente de todos lados, periodistas, niños, no se sabe muy bien dónde. Quizás impacta más la de la crono, ¿no? Más... Sí. Y aquí Abraham, que también llegas, y a mí lo que me llama la atención es eso, que ahí no había acreditaciones ni nada, ahí aparecía gente de un lado. Eran otros tiempos, ¿verdad? Sí, fíjate que dices, no sé de dónde salen todos. Y aquí ya cambiados. Pepe Grande. Y duchados, bueno, no duchados, pero sí aseados un poco. Os vais dirección al podio, lo que podéis moveros, porque fíjate a ti, Abraham, que te agarran del brazo. Aquí la felicitación del seleccionador. Juan Fernández, tu director en tu equipo. Fíjate que le dicen, por favor, venga, vente, Abraham. Bruggen. Y aquí está Pantani, que había hecho el bronce. Y que te quería preguntar, Abraham, ahora vamos a ver un compañero tuyo de Mapei que viene. Ahora lo vas a ver. Y te va a pasar, aquí está, y te pasa Mauleón, el teléfono. es Mauleón. Y te pasa el teléfono, quiero preguntarte qué llamada era esa, fíjate. Es Mauleón. Vaya teléfono, ¿eh? El Motorola los de... que había, mira, fíjate, tú lo coges. ¿Quién era? Mauleón. No, bueno, que llamó. Con el que habla. Pues no lo sé. Sería su mujer. No lo sé. Su mujer estaba en la radio, en Cadena Cope. Por eso digo que no lo sé. Pues de esa locura de la meta y de esa llegada al podio, pues surgió, bueno, o se propició esa imagen tan bonita y tan histórica que es ver a dos españoles en lo más alto del podio, oro, plata, y además en un tercer escalón Marco Pantani, que ha sido otro icono del ciclismo no solo italiano sino mundial. Vamos a ver esas imágenes, ese podio que ya han pasado a la historia y que hoy recordamos 30 años después. Abraham. Sí, bueno, bonito, ¿no? El doblete que hicimos en esos mundiales creo que no creo que se vaya a repetir esa. Va a marcar un poco la historia, ¿no? Era la primera que ganó un español, pero madre mía, ya os desquitasteis. Sí, la verdad que... Costó, pero mereció la pena. Sí. Es eso, por desgracia no creo que volvamos a ver una supremacía similar de dos corredores españoles, de una selección española incluso. Además fue una remesa de corredores que íbamos bien en contrarreloj también, ¿no? No solamente lo típico, ¿no? Como los colombianos, que se les conoce como puros escaladores, y luego tuvo Botero, que contrarrelojeaba muy bien. En aquella remesa pues teníamos bastantes corredores que contrarrelojeaban bien a nivel nacional, ¿no? Creo que fue bonito. Pues yo creo que no se habrá dado nunca ni a nivel de España ni a nivel mundial, yo creo, ¿no? No sé, hacer los dos corredores de crono y luego en línea. No sé, a lo mejor ahora la hegemonía que pueda tener Eslovenia con a lo mejor un sí, Pogačar, no tiene otro Roglič, compañero. Claro. Sí, a lo mejor que en los años es que a lo mejor Roglič y Pogačar hacían primero y segundo del Tour, no se ha visto una hegemonía similar. Miguel Indurain recibiendo los aplausos del público, a la derecha de Abraham Olano en el podio, felicitándose ambos tienen que estar profundamente agradecidos al comportamiento del otro. Tercera posición del año de bronce por Marco Pantani. Y Marco Pantani, con lo que ha sido para el ciclismo, que también esté en esa foto, pues... No, y en los mundiales Italia siempre era de las selecciones, todavía. De las selecciones más importantes y más potentes, ¿no? Ha tenido grandes corredores. Siempre dan mucho la cara y tienen mucho oficio para... Sí, sobre todo ver que hizo tercero Marco Pantani, ¿no? Claro, significa claro. La dureza del recorrido y del terreno que nos pusieron ahí en Colombia, ¿no? Ahí está Miguel Indurain, y aquí en las peleas, unas discusiones, pues nos querían apagar el monitor. Nada más, tenemos mucha pena. Aquí el típico pues, felicitación de todo, ahí todo Pichichi sube a felicitarnos. Este es el alcalde de Duitama de aquella época. Y esta foto que la tendrás en casa, esta sí, foto, sí, ¿no? la tengo. Tengo un pequeño despacho con una vitrina y tal y cual, y ahí está. Sí. Está ahí la de la contrarreloj también. Que luego en el 98 vuelvo a ser campeón del mundo en contrarreloj. Que hasta hace un año he sido el único que tenía los dos campeonatos hasta Renko, sí.
España? Pues ahí están, en lo más alto del podio, van a sonar las primeras notas del himno nacional español, van a ser las banderas y vamos a asistir a... En las 4 que he estado, en el podio así internacional, así como carreras individuales, en las 3 he estado compartiendo. 2 aquí con Miguel, en Valkenburg, en la contrarreloj con Melchor Mauri, que hizo segundo, y en los Juegos Olímpicos con Miguel, también en la contrarreloj, que ganó él y yo hice segundo. Bueno, es que tú y Miguel, ya de aquella, y luego lo habéis seguido manteniendo, tenéis una gran relación de amistad. Sí, tenemos relación, además solemos coincidir bastante últimamente más, además en Benidorm, paseando por la playa, más que en bicicleta. En bicicleta también, este mismo año he coincidido con él, nos hemos cruzado porque él no le suele gustar amanecer, a mí sin embargo sí, me gusta levantarme temprano y aprovechar la mañana con la fresca. Vamos a escucharos ahora, después del himno, vuestras declaraciones tras la medalla. Estamos en directo, me parece ya, en estos momentos, con Abraham Olano a mi derecha, con Miguel Indurain a mi izquierda, campeón y subcampeón del mundo de 1995, en Duitama, en Colombia. Abraham, gracias, en nombre del deporte español, enhorabuena. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué momento estás viviendo ahora? Bueno, todavía no te enteras mucho, ¿no? La verdad que estoy contento de lo que he realizado, pero creo que tengo que agradecerle a Miguel, ya que hay muchos corredores que le estaban vigilando a él y yo he aprovechado esas circunstancias para poder atacar y sacar una diferencia que era suficiente para poder llegar a meta. Gran comportamiento de tus 11 compañeros hoy. Sí, bueno, la verdad que yo creo que todo el equipo ha estado muy bien, ha funcionado desde prácticamente al principio. Igual hemos cogido en momentos demasiada la responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que hemos actuado muy bien y al final pues hemos podido remachar como nunca, ¿no? Una curiosidad, ¿estaba previsto que fuera así el final de la carrera? Bueno, estaba previsto que Miguel pues podría atacar en la última subida o antes, ¿no? Todo estaba ya para las últimas 4 vueltas, pues teníamos que estar Escartín, yo, Jiménez y Miguel, ¿no? La verdad que hemos estado casi prácticamente, bueno, hemos estado todos ahí y la verdad que, bueno, Miguel ha tenido una desgracia, un pinchazo justamente faltando 2 vueltas y justo cuando nos ha pillado ha arrancado porque, bueno, ha visto que cuando él ha pinchado Richard ha venido adelante y ha estado atacando, ¿no? Y un poco por mosqueo ha arrancado y cuando he visto que la han cogido y la gente estaba quedando un poco así, he dicho o ahora o nunca. Hablando de pinchazos, ¿cuánto rodaste pinchado para entrar campeón del mundo con la rodada traspinchada? Pues justo después de la última curva ya he sentido el pinchazo y decía, ahora no paro yo ni aunque me paguen. Gracias, Abraham Olano. Esta medalla de oro que llevas colgada al pecho es la primera que el ciclismo español ha conseguido en toda la historia en una prueba en ruta. El miércoles fuera de Miguel Indurain. Gracias, enhorabuena. Estamos todos emocionados y creo que en España todos estarán también emocionados con este triunfo. Algo para España, algo para el ciclismo español, algo para el deporte nacional. Bueno, quiero agradecer a toda la afición que me ha apoyado siempre hasta en los malos momentos y, como no, agradecer a mi mujer y a mi familia, ¿no? que siempre pues, son normalmente los que se acuerdan de los malos ratos y de los buenos no se acuerda nadie. Gracias, Abraham. Miguel Indurain, subcampeón del mundo, el otro día fue al revés, hoy tu generosidad a mí me ha puesto un nudo en la garganta, creo que ha sido, bueno, un campeón es generoso con sus compañeros y cuando es un campeón como Miguel Indurain, qué menos que ser generoso en una prueba como un campeonato del mundo, ¿no? Bueno, tenemos ahí a varios compañeros que estaban bien y a mí me vigilaban mucho, ¿no? Encima de pinchado, como ha dicho Abraham, justo cuando se estaba decidiendo la carrera y ha sido mala suerte, ¿no? Tener que hacer un esfuerzo importante para empalmar. Y conforme Palma ha atacado, quizás los adversarios no se lo esperaban porque pensaban que no habían palmado todavía y en cuanto me han cogido ha sentado muy bien Abraham y a partir de ahí pues ya la carrera lo que tenemos que hacer era controlar. Pantani nos lo ha puesto un poquito difícil, ha reventado a Richard, a todos y he visto que podía aguantarle y ya me lo he jugado al sprint. Ese medio minuto que transcurrió desde que tú atacaste y te cogieron y salió Abraham Olano, tú paraste el pelotón ahí en la cabeza del grupo, ha sido trascendental para este campeonato del mundo que ha ganado. Sí, intentaban atacar, salía yo pues por Virén que por algún otro y también Jiménez, pues un poco para pararles, ¿no? Y a ese momento pues Abraham hacía camino, pero luego han venido corredores colombianos por detrás que sabía que en Pantani estaba muy bien, hecho la parte de la subida y luego pues,
sido el que ha puesto un ritmo infernal y ha estado a punto de cogerle, pero se ha defendido muy bien, ha regulado muy bien por la subida muy dura y al final luego bajando no ha podido echar mano. Ha cambiado el ciclismo español, Miguel. ¿Quién nos iba a decir hace nada que aquí en un campeonato del mundo ibais a conseguir 2 medallas de oro y 2 medallas de plata en el ciclismo profesional? Oro y plata para ti y para Abraham en la contrarreloj y al revés para Abraham y para ti en la ruta. Bueno, sí, antes éramos corredores escaladores y el ciclismo cambió y ahora está saliendo gente nueva que luchamos ya por todo, ¿no? Por las grandes vueltas, por etapas de un día, por mundiales y aquí está el resultado. Has sido generoso hoy con Abraham, lo sabes, ¿no? Bueno, generoso, para estar ahí, para atacar como ha atacado también tenía que estar él donde estaba, entonces podía igual haber luchado contra él, pero tampoco me interesaba, lo que me interesaba era que trabajasen otros. Gracias, Miguel, enhorabuena, no tenemos tiempo para más, les están reclamando, como ven esta mano que aparece por aquí es que se los quieren llevar. Miguel Indurain, Abraham Olano, medalla de oro, medalla de plata. Qué imagen esa de Pedro González, nuestro añorado Pedro González, como le coge de la mano el colombiano para poner fin a esa entrevista histórica. Y vamos a irnos ya a un personaje que vimos antes en las llegadas a meta de Abraham, tanto de la contrarreloj como de la prueba en ruta, que es otro gran amigo del programa, Marcelino Torrontegui, es masajista de varios equipos, entre ellos el Mapei Class, donde estuvo Abraham y que todavía pues, sigue trabajando con equipos como el Movistar y con la selección española sub-20, acaba de venir de Chile y no ha querido faltar hoy a esta cita con Abraham y con Santi. Además nos cuenta una anécdota graciosísima. ¿Qué os voy a decir? La grandeza de ese mundial que recuerdo, yo creo que fue un mundial que se trabajó en equipo, que había 2 bloques muy claros, bueno, eran 12 corredores, pero la mayoría eran Banesto, con malogrado Jiménez, con Santi, con Marino Alonso, bueno, con Miguel, etcétera, y el nuestro con querido Abraham, Mauleón, Escartín, creo que era y Manuel Fernández, ¿no? Fue un mundial maravilloso, en el cual yo creo que el equipo estuvo por delante de todo y por eso hemos ganado el mundial, ¿no? Tácticamente yo creo que se trabajó muy bien, lo hicisteis genial y al final el equipo ganó. Entonces yo creo que fue increíble la semana que pasamos todos juntos allí, o 15 días, el grupo y al final ganas. Cuando hay equipo siempre se gana. Y nada, ¿qué os voy a contar? Anécdotas, vaya fiestecilla después de ganar el mundial, ¿no? El pobre grande ahí tocando la guitarra, cantando, la piscina todos allí, fue maravilloso. Y yo por mi parte la verdad que viví el pinchazo de Abraham allí, a ver lo que pasa, a ver cómo llega, un poco loco en meta, que estaba haciendo la meta y de repente veo llegar un corredor escapado, yo creía que era él y empieza a pegar botes ahí como un energúmeno y resulta que era el último que venía quedado, ¿no? Un ridículo espantoso, pero bueno, ya me pasé otra vez a la segunda fila atrás y luego ¿qué pasó? Que cuando llega y gana pues me tiran y ahí lo veo llegar desde el suelo tirado, ¿no? Bueno, qué anécdota, Abraham. ¿Lo sabías que le había pasado eso a Torron? Lo de que había visto llegar uno y que era el último, no. Lo que le habían tirado, sí. Tú cuando pasaste le viste por el suelo, ¿eh? Sí, lo tiraron al suelo, ¿no? Lo tumbaron, como se suele decir en el argot del boxing, ¿no? Y Santi, cuéntanos esa fiesta que ha contado Torron, ¿qué pues pasó? Imagínate, nunca se había ganado un mundial en España y hacer primero y segundo en la crono en la misma semana y luego en línea, pues yo creo que es fácil, ¿no? Todo el mundo, pues alegría desbordada por todos los lados y luego también pues que es final de temporada y también tienes ganas pues un poco de celebrarlo como se merece, ¿no? Porque como bien decís, yo creo que fue un triunfo que todavía todo el mundo recuerda, ¿no? Y que no, por desgracia, yo creo que no se va a volver a repetir. Pues aquel triunfo, por la diferencia horaria, se vio en España en horario de tarde-noche. No he podido confirmar las audiencias que haría ese Mundial del 95, pero tuvieron que ser grandísimas porque ese Tour de 1995 que gana Miguel el Quinto hizo audiencias de más de 6 millones de personas viendo el ciclismo por la tele, un SAR de 60%, imaginaos hoy en día lo que serían esas cifras. Así que imagínense cómo fue el regreso de los héroes, el regreso de Abraham, porque Miguel se quedó allí, pero imagínense el regreso de Olano a España. Así lo vemos, cómo llega a Barajas
con sus 2 medallas al cuello. Y aquí otra compañera de Miguel del programa, Ana José Cancio, va a ser la primera que te va a arrancar tus primeras declaraciones, Abraham. Bueno, la verdad que fue un espectáculo, ¿no? Pues eso, el primer campeonato del mundo para España y además 2 dobletes, ¿no? Por lo tanto creo que fue algo espectacular e inesperado, ¿no? Aquí, bueno, todos los medios, vamos, generalistas, deportivos, era una locura que llegaba Abraham Olano a Barajas y era recibido por todos. Sí, bueno, como comentabas, ¿no? Miguel se queda allí bueno, pues a intentar el récord de la hora, que como ha dicho Santi antes, no sabían dónde lo iban a hacer exactamente y al final decidieron hacerlo allí en Colombia. Pues bueno, pues el resto de compañeros pues nos vinimos para Madrid, ¿no? Para Barajas. Y de Barajas, aquí lo vamos a ver como todavía te van poniendo pinganillos, te van escribiendo, o sea, no hace falta que pararas, ya todo se iba haciendo sobre la marcha. Coges otro vuelo directo, o sea, sales del vuelo internacional y coges un vuelo a Pamplona, que aquí llegas a Pamplona, al aeropuerto de Navarro, ya con tu mujer ahí esperando, y de ahí ya te irías para tu casa. Y fíjate, Santi, que las cámaras de televisión española todo el día con él, o sea, no hay... Bueno, normal, yo creo que no es para menos, ¿no? Después de conseguir lo que se consiguió, pues yo creo que es normal, ¿no? Que le siguieran pues donde fuera, ¿no? Aquí pues firmando las portadas de los periódicos de ese día. Quiero estar desconectado, decías. Anda que no te quedaba nada todavía. La verdad que yo ni me acordaba de todas estas imágenes, ¿eh? Y aquí como te esperan en Alcho, en la casa de tus padres, ¿no? No, ahí vivía con mi mujer. Y aquí llegas y otra cámara allí esperándote. Tengo que aparcar fuera de mi zona porque claro, estaba ocupada. Sí, claro. Sí, estaba la ITV, ahora lo vamos a ver. Y tienes que aparcar ahí y pujar por la maleta. La de gente que está esperando ahí. Y vamos a escuchar ahora a tu director entonces, del equipo, Juan Fernández, que ya verás, Santi hace una lectura impecable de lo que fue esa carrera en ruta y de lo que fue el oro de Abraham. Lo vamos a escuchar ahora. Bueno, yo se lo explico de la siguiente manera, fueron circunstancias de la propia carrera, ¿no? Conscientes de que la selección española ha sido la selección que ha dominado realmente el campeonato del mundo, ha habido una fortaleza sensacional y sobre todo ya centrados en las 3 últimas vueltas, donde contábamos con Escartín, contábamos con Abraham Olano, con Jiménez y con el propio Miguel. Yo creo, y además lo comentamos Pepe Grande y yo, que tuvimos ocasión de hacer una vuelta, yo tuve ocasión de hacer una vuelta al circuito con él, que no se debía arriesgar y había que lanzar un corredor por delante para asegurar el campeonato del mundo. Tanto Miguel como Abraham, como el propio Jiménez, ¿no? O el propio Escartín, que lo hizo con Putin en una fuga y fue el que realmente digamos, rompió la barrera de los italianos, que eran los que intentaban controlar la carrera, ¿no? Por tanto, la victoria de Abraham ha sido debida a una estrategia perfectamente estudiada de la selección española, que lógicamente intervenían tanto Miguel como el propio Jiménez o el propio Abraham, ¿no? Miguel impuso un respeto enorme ante sus rivales en aquel momento, intentando decirles cuidado que si cogéis a Abraham estoy aquí que os voy a dar, ¿no? Entonces los demás, conscientes de ello, tuvieron un momento de indecisión que Abraham lógicamente pues bueno, le valió para ampliar su diferencia. Entonces yo sabía de su capacidad después de la Vuelta Ciclista a España. La única quizás duda que podíamos tener era la capacidad de adaptación a la altitud que podía tener en este espacio corto de tiempo que han sido 11 días, ¿no? Pero afortunadamente ha sido un corredor que lo ha asimilado maravillosamente bien y ha podido más su ilusión, sus ganas, su gran estado de forma física, que quizás el periodo necesario de adaptación, que según los expertos son 22 días. Por tanto, no me ha sorprendido en absoluto. Pues qué análisis de Juan, Santi, qué fácil, o sea, ha resumido en 2 minutos todo el programa que llevamos aquí nosotros. Luego él es el único corredor que había conseguido una medalla, sí, ¿no? Sí. Hasta ese momento. Tres medallas. Bueno, había conseguido medalla, pero quiero decir, pues un poco lo ha resumido, como bien dices, perfectamente, ¿no? Y que bien deja las claves y todo en nada, la diferencia de lo que es ser una persona cultivada en esos mundiales. Eso que hemos visto fue por la mañana en el aeropuerto, primero en Barajas, luego en el aeropuerto de Navarra.
pero después Abraham tenía que descansar ese rato por la tarde porque por la noche en su pueblo, en Anoeta, tenían preparado un homenaje y había que felicitar a su campeón, a su Chapeldún. Abraham Olano está recibiendo en estos momentos el homenaje de su localidad natal, Anoeta, por la conquista el domingo pasado del título mundial de ciclismo en ruta. El corredor guipuzcoano participará mañana en el Criterium de Valladolid. Un aurrescu de honor bailado por su hermano John y las rimas del versolari Peña Garicano han sido el preámbulo del homenaje que Anoeta dispensa desde las 8 de esta noche a Abraham Olano. El campeón del mundo de fondo en carretera se ha dirigido con posterioridad al salón de plenos del municipio guipuzcoano, donde el alcalde, en nombre de toda la corporación, ha hecho entrega al ciclista de la insignia de oro de la localidad. Miembros de sus dos peñas han contribuido con otros obsequios. Tras el acto, Abraham Olano se ha asomado al balcón de la casa municipal, donde ha saludado a la muchedumbre que le vitoreaba. Dentro de unos momentos comenzará la cena popular en una sociedad ubicada en el propio pueblo y que por razones de espacio cuenta con menos comensales de los que se hubiese deseado. Pues este ha sido el recuerdo, un poco todo el recorrido que hemos querido rescatar 30 años después. Han quedado imágenes, por ejemplo, pues cuando recibió el rey, cuando tú y Miguel os hicieron un homenaje en el velódromo de San Sebastián, pero es que no entraba todo, lógicamente. Pero este ha sido el recuerdo que queríamos rescatar y que ya para despedida, si queréis decir, este es vuestro momento, decir lo que queráis, que a nosotros nos ha encantado recordar este hito histórico, como decíamos al principio. La verdad que yo no sabía que teníais tanto archivo de aquel Mundial, no me acordaba de tanto seguimiento que se hizo al Mundial. Agradeceros y sobre todo agradecer a mis compañeros de aquel Mundial, que hicimos un grandísimo Mundial y bueno, pues ahí están los frutos que han venido posterior. Yo creo que fue un paso adelante, ¿no? Porque anteriormente sí que se había ido a disputar algunos mundiales, pero se iba no a controlar la carrera, no a querer disputarla, ¿no? Incluso en el mundial que se hizo aquí en Benidorm, ¿no? Miguel consiguió medalla. Al final, pues bueno, creo que el ir a disputarlo ya con la intención de conseguir el triunfo, creo que nos dio un paso adelante en el futuro de los mundiales, por lo menos. Santi. No, pues lo que ha dicho Abraham, ¿no? Agradeceros a vosotros, porque yo creo que es bonito recordar y más cosas como estas, pues que hace 30 años se dice pronto, y luego bien, pues como dice Abraham, ¿no? Fue un poco Juan Fernández, luego él con Miguel, y luego ya vino Freire y vino sucesivamente, pero yo creo que es bonito recordar y un poco fue el que abrió la senda a todos estos triunfos que luego hemos podido conseguir con el maillot de campeón del mundo, que antiguamente que un ciclista vistiese ese maillot era muy difícil y muchas veces impensable, ¿no? Pues aquí os espero para cuando cumplamos los 40 años, ¿vale? Y nada, nos vamos a despedir, les vamos a dejar con un reportaje exquisito que realizaron nuestros compañeros de Informe Semanal una semana después con Abraham Olano y su familia allí en la casa de Alcho. Les dejamos con eso, disfrútenlo, porque realmente estas cosas, como hemos recordado hoy, no pasan a menudo. Así que nada, nos vemos en el próximo Conexión Vintage, que siempre hay historias que contar y que recordar. Hasta siempre. Es el nuevo héroe de nuestro deporte desde que se ha convertido en el primer ciclista español de la historia en ganar el Campeonato del Mundo de fondo en carretera. Los aficionados y los no aficionados al ciclismo pudimos vivir el pasado domingo una jornada formidable, épica, llena de imágenes imborrables, por ejemplo, la de Olano cuando llegaba a la meta con una rueda pinchada o las de Miguel Indurain, medalla de plata, que había sacrificado su posible triunfo en una generosa labor de equipo. Una jornada redonda, que además parece haber encontrado al sucesor del campeonísimo. Y va pinchado atrás, va pinchado atrás. La rueda atrás pinchada. Justo cuando pinché estaba dando la curva del cementerio, que era la última curva que daba, y lo único que estaba pensando es que saldría sano de aquella curva. Va muriendo ahí a tope, va con una rabia interior, la verdad es que la fortuna no ha acompañado. Qué mala suerte tiene esto. Dije, no es justo que le ocurra esto, ¿no? Que tenga tan mala suerte que en este momento preciso pinche y vaya en llanta. Va a levantar los brazos por si acaso, va a pasar porque después aquí ya está. A mí me dio pánico, no decía nada ni nada, solo mirar la tele.
pero por lo menos para mí de horror. Faltará todavía pues mucho más aire de satisfacción. Cuando yo le vi arriba con 18 segundos dije, ese ya gana la carrera. A ese no, como no se caiga, claro, un accidente o una cosa le puede ocurrir, porque bajando como es tan temerario... Con la rueda de atrás pinchada, ahí lo tienen, ese plano que nos ofrece. Allí fue, pues di todo lo que pude, me pasaba por la cabeza muchas cosas y me pillan ahora aquí a falta de 50 metros, esto va a ser la ruina. Recta de llegada para Abraham Olano. No sé qué veía, ¿eh? Y si veía algo además. Recta de llegada para Abraham Olano, campeón del mundo. Cuando llegó a la meta, las aitas, una tranquilidad bárbara. Va a ser campeón del mundo, Abraham Olano, lo va a hacer. Ha ganado. Campeón del mundo y dije, bueno. Abraham Olano pinchado, campeón del mundo. Se consiguió a base de mucho trabajo de toda la selección. Se nos pone un nudo en la garganta porque son motivos de auténtica satisfacción. Ahora mismo recordándolo, una emoción grande. Muy grande. Ahí sí que va a levantar los brazos. Sí que va a levantar los brazos. No puede más. Campeón del mundo, Abraham Olano. Vamos a ver qué pasa, que hay más medallas en juego. La plata y el bronce. De España, medalla de oro. Le Maillot. Hay victorias ciclistas que a lo largo de los años entran en la historia y se hacen imborrables. Muchas cosas sucedieron el pasado domingo 8 de octubre en Duitama, Colombia. Ocurrió que Abraham Olano se convirtió en campeón del mundo de fondo en carretera para profesionales, el primer español de la historia en hacerlo, el primero en subir a lo más alto del podio de un mundial. Es un sueño de todo ciclista, un sueño pues que se ha conseguido a base de mucho trabajo. España escribió una página de oro en el ciclismo internacional, alcanzando un éxito sin precedentes. Abraham Olano y Miguel Indurain culminaron una semana excepcional con la medalla de oro y plata, cambiando las posiciones que habían obtenido en la prueba contrarreloj. Fue una hazaña sellada tras más de 7 horas sobre la bicicleta a través del circuito más duro de la historia, un campo de tortura para los corredores más cualificados. A falta de 2 vueltas, pinchó Indurain, que apenas enlazó con el grupo, decidió incendiar la ronda. Golpeó con dureza sus pedales y tomó unos metros de ventaja, suficientes para enloquecer a sus rivales. No era un ataque, más bien pareció un simple examen. La cosa de Miguel, pues yo creo que fue un gesto de que todos los corredores le controlaban a él y él eso lo sabía, ¿no? Él estuvo allí, me guardó muy bien las espaldas y eso hizo pues que la verdad pues que fuera yo campeón del mundo. Y cuando aún resoplaban sus enemigos, Abraham Olano, el mejor reflejo de Indurain, aceleró junto a la cuneta con una potencia extraordinaria. Todos se quedaron mirando al jefe, pero el navarro no se inmutó. Miró hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, acarició el freno. No podía arrastrar a sus rivales hacia su compañero. Se portó como un señor y como también debía de hacerlo. Como habría trabajado mi hijo sin lugar a dudas. Lo que pasa es que él ya tiene un nombre y es un buen ciclista, el mejor. Por ahora el mejor. Así, Olano enfiló hacia la meta con gran fuerza. Ni siquiera un pinchazo en los últimos metros le apartó de la gloria. Luego llegó el navarro con Pantani y Gianetti, a los que pulverizó en el sprint. La gesta estaba escrita. Abraham jugó su baza, ¿no? De que era trabajar para Indurain, pero si podía hacer lo que ha hecho, pues hacer, ¿no? Y si le pillaban, pues seguir trabajando para Indurain. Y estaba claro que era el líder, ¿no? Pero que el que tuvo que dar los pedales más rápido que los demás tuvo que ser mi hermano, Abraham. Abraham Olano nació en Anoeta, Guipúzcoa, hace 25 años en el seno de una familia muy humilde. Es el tercero de 6 hermanos y desde muy pequeño sus preferencias estaban más cercanas al manillar y los pedales que a los libros y los pupitres de la Icastola Las Corain, de Tolosa.
donde empezó a leer en euskera. Desde pequeñito, desde que tendría, no sé, desde 8 o 9 años, pues cuando solía venir a Tolosa, a la Icastola, pues venía en bicicleta, ¿no? Aprovechaba una pequeña bajada que había en el pueblo, que salía el urbano, un autobús, me ponía rueda de él y me iba a tope hasta Tolosa, casi que no se podía dar ni los pedales para poder seguir, ¿no? Porque en aquellos momentos pues no tenía desarrollo suficiente para moverlo. Su padre, Guillermo, fue ciclista aficionado. Como obrero electricista, trabajaba 12 horas diarias y cuando terminaba la jornada de trabajo, se iba a hacer bicicleta acompañado de una linterna. Bueno, mi marido, corrió poco, le ha encantado el ciclismo, pues no sé, pues igual comentarios de casa o, pues no sé. Aunque mi marido cuando empezó ella le decía, eso es muy duro, eso es muy duro, Le solía decir, y a los chavales, a los otros que corrían también, o sea, han corrido unos 3 más han corrido, pero bueno, poco, que eso es muy duro, que ya veréis y no sé qué, pero mira, duro, pero ha seguido. Abraham no era un muchacho exigente, no tenía manías. Practicaba la pelota a mano, el baloncesto y el atletismo cuando ya era hincha de la Real Sociedad. Admiraba a Bernard Hinault y dejaba claro que el ciclismo lo llevaba muy adentro. A un andareño le dijo que... O sea, el andareño le dijo, pero tú qué vas a ser de mayor, claro, estaría enredando lo que sea y le diría de mal genio, ¿no? ¿Tú qué vas a ser de mayor? Un andareño es la maestra. Y entonces él le contestó, yo, ciclista. Y tendría entonces unos 12 años. Las carreras en bici, Anoeta, su pueblo natal, los zumos de limón con miel y el queso de Idiazábal con membrillo son los placeres que disfruta el joven Abraham. En una casa donde no sobraba un duro, pero donde no faltaban bicicletas, muy unido a sus hermanos y muy amigo de sus amigos, fue creciendo un muchacho travieso. Sí, bueno, Abraham. Acompañado de algunos hermanos y algunos amigos, en algunas cosas y en las chicas el terror. De verdad que sí. Bueno, muy vivo, sí. Olvidada ya su propensión a la obesidad y chupado como una colilla, rivaliza con Indurain, el hombre que le ha servido de espejo. Ganar cicloautobús no lo ha conseguido nadie, ¿no? Y Miguel lo ha conseguido. El que te comparen con su palmarés es imposible, ¿no? Físicamente mucha gente te dice que te pareces, pues por cosas de circunstancias de tu físico también, pues puedes parecerte pues en la forma de correr, ¿no? Pero no tiene nada que ver eso con los resultados y con los triunfos que ha obtenido Miguel. En 1994 no solo explota como ciclista profesional, además se une en matrimonio a Carmele Zubillaga, una persona clave en la vida de Abraham Olano. Se conocieron un verano hace 8 años preparando unos campeonatos de España en pista, en el velódromo de Anoeta. Era un chico pues muy alegre, nos tomaba mucho el pelo a las chicas, como era, como se dice, era el amo de la pista, por así le llamaban además, porque bueno, se movía como quería y bueno, nos jugaba un poco con nosotras, nos metía un poco de miedo y todas estas cosas, y bueno, me metía igual un poquito más de vara a mí, ¿no? Y, bueno. Oye, Abraham, ¿nos eché la bronca en Canarias? Carmele ha sido algo más que una esposa en la trayectoria deportiva del gran campeón. Su ayuda fue vital para que Abraham superara el bache del fracaso económico de su primer equipo profesional. Ha sido una educación muy basada en el bien a los demás, ¿no? Y el asumir que otra persona te pueda quizás hacer daño, ¿no? Entonces siempre he sido una persona muy ingenua, ¿no? De decir, bueno, este ha dicho ese o el otro ha hecho algo y bueno, no lo habrá hecho con intención. Por mi forma de ser, que soy demasiado bueno, como es mi madre, que muchas veces pues te cogen como que eres un poco tonto, ¿no? Como a este se le puede engañar, ¿no? Y creo que en parte pues me ha ayudado mucho a pensar y a darme cuenta de que las cosas nunca o muchas veces no tienen que ser como pienso yo. Aunque resulte paradójico, Abraham Olano ha sido un ciclista con verdadera mala suerte. Un gran número de desgracias en pocos años estuvieron a punto de retirarle del ciclismo.
Ya como aficionado se rompió la clavícula derecha y el cúbito y radio de un brazo, llegando a caerse en la misma curva hasta 3 veces. Cuando pasa a profesional lo hace con un equipo que no le paga ni la gorra. Se cae en un criterio internacional, no se cura y tiene que abandonar la vuelta al País Vasco. Prepara el último Tour de Francia con ciencia, coge forma en los Pirineos y cuando mejor está participa en la Vuelta a Cataluña. Se cae y se fractura la clavícula izquierda, ligamentos y un dedo. Solo falta que hubiese perdido el Mundial por un pinchazo faltando 2 kilómetros, ¿no? Ya hubiese sido ya decir, de verdad, que alguien le ha echado el mal de ojos a este hombre. A pesar del gafe, Olano en la última Vuelta a España hace un gran papel ganando las 3 etapas contrarreloj y un segundo en el podio de la clasificación general. Después, el Mundial de Colombia le ha hecho pasar a la historia. Abraham Olano sigue siendo el mismo, ha ganado por circunstancias en un determinado momento un campeonato del mundo, pero yo creo que le quedan muchas cosas por hacer y que ya no es ni mejor ni peor de lo que era hace 2 semanas cuando hizo segunda Vuelta a España o hace 2 meses cuando todavía no ha ido a la Vuelta a España. Y como manera de ser menos todavía, o sea, él seguirá siendo igual, seguiremos viviendo aquí. El pasado lunes, Abraham Olano llegó a su casa en Altso, una pequeña aldea en el corazón de Guipúzcoa, donde le esperaban los medios de comunicación, los telegramas y las constantes llamadas de teléfono. Mientras reposaban las medallas, a la mañana siguiente salió a hacer piernas por las solitarias carreteras de Amezqueta, Larraitz y Zaldivia. Volvió a reencontrarse con los paisajes del Valle del Chindoki que le vieron crecer como ciclista. El rostro de Olano es un rostro que define su tierra y su paisaje. El único que me llama por un mote es mi mujer, que cuando estuvimos en unos campeonatos de España pues me llamaban caserito o casero y desde entonces pues eso, pues me llama así, cuando me ve pues con cariño pues me llama ¡aupa, casero! El miércoles, su pueblo natal, Anoeta, le rindió un gran homenaje. Los vecinos que le vieron nacer se abrazaron a él emocionados. Los jóvenes entusiastas de la peña Olano celebraron exultantes el maillot arcoíris del campeón del mundo. Los más pequeños corearon el nombre de su ídolo. El momento más entrañable del homenaje fue cuando Olano tuvo delante a su hermano John, que le dedicó la danza del aurrescu. Un abrazo fundió a ambos en lo que el campeón de Anoeta describió como el aurrescu que recordará toda su vida. Después de los Bertsolaris, el champán de la victoria se dejó caer desde el balcón del ayuntamiento y los brindis coparon los bares de Anoeta. Para Anoeta es un gran triunfo y porque es el mejor del mundo, ¿ves? ¿Verdad? Sí, sí. Todos estamos muy contentos y ojalá que sean muchos más. Y hoy, porque ha ganado Olano a tope. Después de la resaca del homenaje, Abraham Olano se presentó por primera vez con el maillot arcoíris en el Criterio Internacional de Valladolid el pasado jueves, Día del Pilar. Figuras como Rominger y Chiapucci posaron junto al nuevo campeón antes de que los venciera en la meta. Yo de mi hijo pienso que siempre ha sido un gran campeón, por ser como era, y como es, y sigue siendo. O sea, es que no hace falta ganar el oro y el moro o ganar esto. No, como es él, es un gran campeón, solamente por la forma de ser que tiene. Es como es Abraham Olano, amante de la familia, amigo de sus amigos, sencillo, ambicioso, tozudo, euskaldún, amante de su paisaje, ciclista, campeón.